de tener aquí hoy a nuestros compañeros del orden mundial, que además han sido ganadores de un premio Ondas, así que enhorabuena. Y súper agradecidos porque aceptaron a venir antes de que les concedieran el premio, o sea que doble agradecimiento. Y luego, pues por otro lado, también agradecer a los ponentes que vamos a tener a continuación, que son ponentes de nivelazo. Así que muchísimas gracias, les doy paso a ellos, que son los importantes. Gracias. España es un país particular. En todas y cada una de las encuestas que se hacen sobre cómo se ven los países europeos a sí mismos, España destaca en una, y es que somos los más cenizos. Siempre nos valoramos peor de cómo nos ven fuera, es como un problema de autoestima nacional. Y eso luego nos pasa factura cuando queremos salir a emprender, a trabajar, a invertir o a relacionarnos con el resto del mundo. Pero tampoco es casual, sino que es un lastre de nuestra propia historia. Por eso hoy, en este No es el fin del mundo en directo, vamos a hablar de cómo España se abrió al mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para el tema que nos toca hoy, en esta apertura que estamos en el ICEX también, que nos acoge en este episodio de cómo España se abre el mundo, se han venido Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy contenta porque tenemos una sala llena con muchísima gente y esto pues siempre es bien, siempre está bien. Efectivamente, vamos a ir con eso. Rosa Leña, ¿qué tal? Pues también muy alegre, muy contento. Hemos estado hablando aquí con gente que ha venido a vernos, súper majos. Y aquí somos, claro, 3 hablando, pero casi 300, son los 300 de la película, 200 en realidad, sí, casi. Que han llenado el auditorio del ICEX. O sea que muchísimas gracias por acercaros a esta hora a disfrutar con nosotros y nuestro episodio en directo. ¿Hay suscriptores? A ver, levantad la mano. Ole, ole, muy bien, muy bien. Lo digo a Fernando muchas veces y tenemos dudas de si aquí hay suscriptores. Eso es. Muy bien, ahí. Que Pero esto también. Te has dejado una cosa en Es casa. verdad. Mañana lo veréis en el capítulo. Mañana lo veréis. El capítulo que sale mañana. No tenemos todavía el premio Ondas, claro, pero hemos comprado algo para representar el premio Ondas mientras tanto. Es una como, horterada mañana típica al de final. Eduardo. Es como la rueda de repuesto del coche, pues hemos Me comprado... pierde los bazares unas- y eso es. fui a buscar un caballo alado en un bazar. Un Ondas profesional. Ya lo Así que veréis. nada, muchísimas gracias por acercaros. También gracias a ICEX, por cierto, por acogernos y este tema tan interesante. Vamos un poco con la pregunta de rigor, ¿no? Luego además habrá una mesa redonda en la que podremos abundar en algunos temas que tocaremos aquí, que es muy interesante, o sea que os recomiendo que os quedéis. Pero ¿por qué hoy vamos a hablar de cómo España se internacionalizó o cómo España en definitiva se abrió al mundo? Pues Fer, lo primero es porque el ICEX nos lo planteó. Bien. Nos dijo, oye, necesitamos hablar de este Sinceridad tema. ante todo. Además, nosotros con el ICEX tenemos mucha conexión porque hay mucha gente de relaciones internacionales o que ha pasado por el orden mundial haciendo beca o escribiendo, que luego ha hecho el máster del ICEX y la beca del ICEX. Es una salida habitual de la carrera. Sí, tenemos varios amigos en ello. Entonces nos dijeron, oye, vamos a ver qué se nos ocurre. Y básicamente dijimos, vamos a analizar cómo España, desde el final de la dictadura, se ha abierto al mundo. Cómo nos hemos internacionalizado. Pensemos que abarca eso, final de la dictadura, también pasando por momentos muy top como las Olimpiadas de Barcelona, otros bastante complicados para España como la pandemia. Bueno, aquí también es un poco en lo que hemos comentado en la intro, ¿no? El marco de los 50 años de las becas ICEX. Efectivamente. Claro, empieza en el año 75, llega hasta el 2025. O sea, pasan Es que muchas cosas en ese medio siglo. Clavadito y además cubre un periodo de la historia de nuestro país muy interesante y sobre todo ver esa evolución. Sí, y además este episodio hay que decir que es complementario a uno que hicimos al principio, que es el número 10, o sea, es de los verdad. primeros, Hostia, de los primeros cuando éramos pues muy bebés en esto de... En la mesa pequeña. En la del mesa estudio, pequeña que estamos sin ahí, que ondas no, ni nada. sin ondas ni nada y sin estudio un poquito más grande, o sea, nuestros momentos más humildes, que lo hicimos sobre la política exterior española de las últimas décadas. Así que si os quedáis con ganas de más, pues yo creo que ese es complementario. Y aquí vamos a analizar una cara menos conocida, pero tanto más importante, ¿no? Que es el peso económico, cultural que puede tener España, que es algo fundamental en la proyección exterior de cualquier país, ¿no? Y hay que decir que España es un país muy internacionalizado porque el comercio es clave para nuestra economía, también el famoso turismo, ¿no? Que siempre hablamos mucho del turismo.
Tenemos muchas grandes empresas por el mundo y somos, bueno, pues un país que está muy bien valorado ahí fuera, a pesar de que igual nosotros somos un poco más cenizos, ¿no? Buena parte del periodo del que vamos a hablar hoy es muy favorable, además, a esa internacionalización, esos 50 años, porque tenemos pues el periodo neoliberal de los 80, la construcción europea de los 90, el propio contexto español, burbuja mediante, que eso lo hablaremos. Aquí pillo el viento a favor. Sí. 50 años hemos tenido un mundo que aquí va a haber muchos momentos tipo cachitos de Jerry Cromo de ¡guau! Eso lo viví yo, es verdad, Claro. no sé qué, yo estuve ahí. Exactamente. Muy bien, Eduardo. Perdón. Si quieres que... Sí, que métele en el programa, si quieres, y que también se una a la Mi mesa. hermana. Que también vamos a hablar de momentos un poquito más complicados, como puede ser la crisis de 2008, ¿no? Y cómo también eso tiene que ver con la internacionalización, con salir afuera. Y bueno, lo que es importante entender es que todo esto está empezando a cambiar. Como dice Bob Dylan, los tiempos están cambiando y tenemos que adaptarnos. Bueno, decía, dentro de poco, bueno, porque Bob Dylan tiene 200 años pero ya. sigue vivo. O sea, yo pensaba que no, ¿eh? Y un Nobel que es nuestro próximo paso. Sí, si no fue a por el Nobel. Bob Dylan no fue a por el Claro, premio claro. Nobel. Pero además, mira, más allá del tema puramente económico, también vamos a hablar de algo que es lo intangible, el soft power, que quien nos haya escuchado lo hemos mencionado bastantes veces, y es básicamente instrumentalizar esa cantidad de activos intangibles que tiene también nuestro país y que ayudan mucho en ese proceso de internacionalización. No pienso idioma, cultura, deporte, la roja, ¿no? Esto creo que todos lo sabemos. Sí, también nuestro papel en los organismos internacionales, qué rol desempeñan las personas que representan a España allí, y eso también abre muchas puertas y yo creo que es también muy interesante que lo toquemos hoy. Sí, también es importante salir un poco del trío de sangría, paella, toros. Que, Sí, el eso Spain is different. siempre está bien. Luego lo mencionaremos en Spain. Claro, por eso, que eso tuvo su impacto. En pleno siglo XXI, 2025, hay que ir un poco más allá. Es un episodio en el que vamos a repasar también un poco la historia, porque claro, 50 años es muy propicio para hacer un repaso histórico, cronológico, pero también me gustaría empezar un poco por el presente, ¿no? Por dónde estamos hoy. Yo sé que esto que voy a plantear es una pregunta un poco complicada, pero ¿qué peso podemos decir que tiene hoy España en el mundo? Que era una pregunta que en el episodio de la política exterior luego nos hicieron, joder, a ver si nos ha faltado hablar un poco de cómo está hoy España y tal. Pues hoy Saltando lo deudas. abordamos, claro, 2 años y pico después, pero bueno, ha llegado. Poquito a poco. Eso es, que los episodios no nos dan para todo. Pues mira, vamos a intentar aportar una serie de factores que nos pueden ayudar a situarnos un poco, ¿no? Si hablamos de internacionalización, uno de los elementos más importantes es el comercio. Sí. O sea, básicamente yo creo que te diría que es una de las medidas más Además, claras de hoy esta. que estamos en el ICEX, que ahora se llama ICEX, pero antes era Instituto de Comercio. Por eso, Exterior, yo creo que entonces, tenemos que mencionarlo. Claro. La cuestión es, ¿en España somos muy de comerciar? La respuesta es sí, sí, bastante. De hecho, en 2023 el valor de lo que se comerció en España, tanto en bienes como servicios, fue de 1,1 billones de euros. Billones con B. Con B, Vale. con B, no es el billions estadounidense, que eso también hay que aclararlo. El peso del comercio suele rondar entre el 70 y 75% del PIB, es decir, es fundamental. De hecho, en general todos los países de la UE están bastante expuestos al tema comercial. O sea, es lo normal también en las economías de la OCDE, estamos en ese estándar. Gracias a esa balanza, gracias a todo esto, la balanza comercial es positiva, es decir, exportamos más valor de lo que importamos, pero es verdad que tiene algo de truco. Y aquí es verdad donde nos hacemos un poquito ese jibiri. La magia de los números. Claro, ¿qué pasa? Que mientras que el comercio de bienes, ahí somos deficitarios, sobre todo por esa necesidad de importar hidrocarburos, veremos con todo el tema de la transición verde, esto lo compensamos con servicios. Y aquí que tenemos, que lo mencionaba Alba al principio, nuestro famoso turismo. Es decir, el turismo nos compensa mucho esto. Por ejemplo, en 2024 cerramos con 94 millones de turistas. Es una bestialidad. Sí, el objetivo eran 100, llegar a 100, una cifra como redonda, mágica y tal. Nos quedamos en solo 94 millones. Esos 6 millones que se perdieron por el camino. Ya llegarán. La cuestión es que aquí hay una cosa que nos señala y es importante tenerlo en cuenta, es que somos muy dependientes del turismo. Y eso es un factor también cuando se analiza la economía española que hay que tener en mente, hay que tener cuidado con no sobreexplotarlo o con que pase algo que nos espante. Es decir, la pandemia, por ejemplo, yo recuerdo cuando todo el tema de la amenaza terrorista en su momento, como la cuenca del Mediterráneo también hubo problemas con el turismo. Eso le dedicamos un episodio a la sostenibilidad del turismo. Es verdad, no me acuerdo hablando de eso. Hace reciente, menos de un año estuvimos hablando de eso. Sí. Y luego con las inversiones nos pasa algo parecido. No solemos pensar en España o en las empresas españolas como
empresas o actores que tienen un papel relevante en el sector de la inversión, pero si por PIB España está en el puesto 15 a nivel internacional, que sería como el 1,3% de todo el PIB aproximadamente, a la hora de recibir inversiones estamos en el puesto 11. Y luego la inversión española supone un 1,4% del PIB mundial. No está nada mal, ¿eh? Ojo, es un país bastante competitivo. Pues no somos China, No, hombre, pero, evidentemente, pero Estados Unidos, pero los acorde ejemplos... a nuestro peso, pero está tenemos bien. empresas que están ahí peleando. Sí. Tenemos empresas del IBEX como Santander, BBVA, IAG, Inditex, es decir, empresas que luego compiten, pero luego también hay empresas menos conocidas y de nichos más pequeños que también tienen sus filiales o inversiones por todo el mundo. Además, que nosotros últimamente, pues, hablas con ellas, Sí, como está el mundo claro. cambiando tanto, nos preguntan mucho. No, claro, exactamente. Sí, pero luego también hay que ir más allá de la economía para ver la imagen completa de la internacionalización de España, ¿no? Un ejemplo muy claro es el idioma, ¿no? En 2024, según el Instituto Cervantes, se superaron los 600 millones de hablantes de español en el mundo, de los cuales 500 millones lo tienen como lengua materna. Y además aquí hay otros 75 millones que lo están aprendiendo, pero que todavía no se manejan muy bien. Están con el B1. Está con el esas B1, cosas, exactamente. vale. Están ahí Viendo poquito a el poco, Duolingo. ¿no? Claro, exactamente. Están todavía con el Duolingo a la mitad. Vale. Que ojito, aquí España es el cuarto país con más hablantes nativos, no es el primero, que creo que es México, si no me equivoco, y es una parte fundamental de nuestra identidad, pero no nos pertenece solo a nosotros. Entonces aquí también hay que ponerlo en Sí, perspectiva. España creo que está eso, el cuarto o el quinto. Por eso en que el número de no somos hispanohablantes. tanta gente, entonces, Claro. pues oye. Y en ese sentido, el Instituto Cervantes es una de las instituciones clave dentro del soft power español, ¿no? Hay uno en 88 ciudades de 45 países diferentes, salvo que, bueno, de aquí a hace 5 minutos haya abierto otro Instituto Cervantes, que tampoco es descartable. Y luego hay otras cuestiones pues, más intangibles que fomentan esta apertura de España al mundo, ¿no? Pues de lo típico, nuestra cultura, el deporte, el mundo del cine, por supuesto la música, ¿no? Por ejemplo, el español es el segundo idioma más reproducido en Spotify. De nuevo, no solo de artistas españoles. Claro, Claro, igual hay que no ver. todo va a ser Julio Iglesias. Efectivamente, Yo igual venía eso se lo pensando en debemos Rosalía, más pero a los artistas de la música 50 latina, años, ¿no? Pero bueno. Y además, una cosa muy curiosa que se conoce poco es que tenemos el segundo pasaporte más poderoso del mundo. O sea, que nos podemos mover más fácilmente. Entonces, eso es también importante. También hay que tener en cuenta cuestiones diplomáticas, ¿no? El posicionamiento internacional frente a ciertas cuestiones, como puede ser la guerra de Ucrania o el reconocimiento de Palestina, pues también nos da nos posiciona en el mundo de una forma muy concreta, ¿no? Al ser percibidos como un país agradable, rico en el sentido más amplio de la palabra y justo en su rol en el mundo, pues nos presentamos como un activo muy valioso. Sí, que eso es cierto y es bonito que viajas a muchos sitios del mundo, dices que eres español y no te miran con cara de asco, que eso en otros países sí que les pasa, ¿no? Te dicen algo de fútbol y tal y todo sigue adelante y la gente se va bien contigo. ¿No sabía eso de los 70 y pico millones que están aprendiendo, ahí sufriendo la pasivo-agresividad del Duolingo? Que te dice, Efectivamente. Claro, o sigues o me Y muero. las conjugaciones del español que yo creo que tienen que ser complicadas. Eso es. La verdad. No tanto como poner el verbo al final en alemán, que eso es un rollo, Los pero... idiomas aglutinantes, esto, no, son fatal. horribles. 75 millones de personas que disfrutan con el subjuntivo. Ese tipo de cosas. Pero bueno, hemos dado cosas así un poco macro, que está bien. Es un poco la situación o la radiografía que tenemos hoy de España en el mundo. Pero uno de los elementos de influencia también más importantes son las personas, ¿no? También esto nos pasa mucho cuando hablamos de relaciones internacionales o geopolítica, que solemos tender a decir, no, los estados, como si fuesen entes orgánicos que actúan de manera uniforme. Y no, al final... lo hemos visto, yo qué sé, Trump tenemos un ejemplo, ¿no? Que al Yo final, estaba pensando en eso. claro, justo. personas muy concretas pueden tener una influencia más o menos decisiva, una agenda propia, unos sesgos y demás, y también influyen en las relaciones internacionales, en la política internacional. Entonces, eso es otro también activo para España. Las personas que tenemos por el mundo pueden ser políticos, directivos, personajes relevantes, incluso cargos medios que trabajan en sitios que son anónimos, pero que son influyentes. Además, ponías tú el ejemplo de Trump y yo estaba pensando en ello, que un perfil en una institución que cambie de parecer te puede reventar toda la estrategia de internacionalización de un montón de empresas, ¿no? Claro. Y eso para Una España... iniciativa personal que tenga, de pues, Claro, que salga esto. no, y lo esto vemos puede ir como- para bien y puede ir para mal, que Claro, también sí, está claro, la doble claro. cara. Es decir, con esta administración de Estados Unidos se está viendo mucho. Pero aquí, por ejemplo, hay dos debates o cuestiones diferentes que son interesantes y ya lo hemos tocado en algún otro capítulo en No es el fin del mundo. La primera es que los españoles que tienen influencia internacional deberían remar a favor de España o más bien, que ese es el punto de la reflexión, generar una influencia trasladando una visión que tiene España de su rol en el mundo y del mundo.
Y eso es lo importante, ¿no? O Eso sea, cada vez que hay elecciones europeas y es Claro. la típica, no rifa, pero sí un poco cómo se reparten los comisarios europeos, sale el típico debate de a ver a quién colocamos en Europa para que mire Justo. por España. Ahora tenemos a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, que yo te diría que probablemente junto con Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones son los 3 perfiles más importantes a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que hay quien puede pensar, como yo os decía, que esta gente debería buscar solo el beneficio de España, Claro. de tu país y ya está, y no centrarte en lo otro. Cuando en realidad, para todos estos procesos de internacionalización, lo que te interesa es que estas personas busquen o favorezcan el interés de la institución, por lo que sí que son interesantes en esos puestos, trasladando una imagen de cómo los españoles vemos el mundo y esos procesos de globalización, interconexión, etcétera. Pero aquí, y es donde viene lo que hemos hablado muchas veces, hemos debatido un montón, no importa ser solo el jefe. Es decir, un Estado no tiene que colocar directivos en las instituciones. Aquí está la clave en los puestos intermedios, que son los que te favorecen toda esa fontanería, que es lo que solemos hablar así. Claro, ese trabajo suele dar sus frutos, pero sí que es en el largo plazo y hay que tener una estrategia. Y en eso España, ahí cojeamos. Un país que hace esto muy bien es Italia, por ejemplo. Italia Y Portugal también. Y Portugal, y esto se ve muy bien en burbuja europea y instituciones europeas, la cantidad de italianos y de cómo controlan a nivel burocrático y tal, todo eso lo han posicionado muy, muy bien. En general Italia tiene muy buena diplomacia, pero en esto es muy en Europa das curioso. una pantalla, parece un italiano, básicamente, en un cargo ahí, diciendo, pues ahí está un italiano. Un poco sí, pero es súper interesante y igual aquí es algo que hacemos un poco peor, Sí, ¿no? que no nos lo hemos tomado en serio esa parte, de decir, mira, tenemos que tener una estrategia clara para que perfiles españoles vayan colonizando, no en un para sentido eso está peyorativo. ICEX, Fernando. Claro, claro, Igual gente. por eso, que al final es un activo muy importante de, oye, gente saliendo al mundo para trasladar un poco lo que tú haces, esa visión española de cómo en España hacemos las cosas, trabajamos, vemos el mundo, que eso también es muy importante. Aquí también importa la situación física de España, que me voy a poner geopolítica, porque somos una península puente entre Europa, África, el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Ejercemos como de cruce de fronteras, Sí. cruce de caminos, más bien. Y además España tiene 2 ramas claras en su internacionalización, que lo defendemos constantemente, Europa y América Latina. Y hay que decir que son muy diferentes, porque por un lado, Europa es claramente nuestro mercado, para eso somos parte del mercado común, y es el lugar con el que más comerciamos, pero también es súper competitivo. O sea, competimos con alemanes, franceses, italianos, británicos también, irlandeses, suecos, que obviamente pues, saben hacer las cosas muy bien. Entonces, es un mercado relativamente difícil de acceder y de hacerse un hueco, sobre todo, ¿no? Por contra, América Latina es un mercado mucho más fragmentado e inestable, menos competitivo que el europeo y donde lo español tiene un poder muy fuerte, tiene cierta buena imagen, ¿no? Es atractivo para muchas empresas españolas, aunque da menos rentabilidad, pero sí más facilidades y prestigio, ¿no? Nos movemos más cómodos porque no tenemos tanta competencia. Eso a nosotros nos lo han contado alguna vez, que cuando tú, por ejemplo, intentas vender algo en algún país latinoamericano, el hecho de que seas español es como un sello de calidad. Que a lo Bueno, y mejor... también que rompes una de las principales barreras, que es el idioma. Sí, pero a lo que voy, que es decir, que el hecho de ser español, de haber, que es una empresa española y demás, ya es como un plus, o sea, que es un sesgo también, que decir que no necesariamente tiene que no ocurrir, tiene pero por que qué es un ser así, sesgo, pero bueno, claro, que ellos pero- tienen de decir, lo que viene de España es bueno y a lo mejor algo local o de otro país latinoamericano no lo tiene. Que hay que honrar un poco ese tipo de sesgos o de prejuicios para bien cuando vamos allá, pero también es una oportunidad de decir, pues mira, que sepamos que tenemos ese activo un poco para poder explotarlo. Además, lo hemos visto mucho, ¿no? Por ejemplo, con estrategias de bancos o empresas de telecomunicaciones especialmente, que no entran pues, en Argentina, en México o en Colombia empezando desde abajo, no entran como creando la empresa ahí, sino lo que hacen es comprar una empresa local y de repente son los líderes del mercado, ¿no? Y en eso, pues eso en Europa es impensable, ¿no? Es una conversación, una competición mucho más horizontal, si queremos. Claro, nosotros no podemos comprar el Deutsche Bank y ser de repente... Mira, yo en esto luego podemos debatir más, pero es verdad que a veces yo creo que nos subestimamos mucho y cuando sales fuera dices, bueno... No somos tan O sea, personajes. yo aquí como- cuento casos que nos han pasado de empresas españolas que nos hablan de cómo están internacionalizándose, por ejemplo, en Estados Unidos, y les cuesta encontrar mano de obra formada para la industria. Y eso nos lo han contado a nosotros, de hablar con ellos y decir, en este proceso estamos teniendo serias dificultades, que debatían sobre cómo Trump va a reindustrializar el país si no tienen gente bien formada, nativa, porque muchos son inmigrantes, nos decían. Yo pensaba que ibas a contar alguna batallita de Vietnam o No, algo no así, he de viajado allí. españoles en Vietnam. No, y eso tal. ya...
Algún día. Vale, sí, te dedico un capítulo solo para ti hablando de tus viajes. batallitas, eso es. Bueno, una vez hemos hablado un poco de esto, ya digo, tenemos una panorámica, vamos a intentar deshacer un poco más bien la madeja de la que hemos hablado a nivel histórico. Sobre todo porque lo que hemos dicho, ¿no? que la razón de estar en el ICEX hoy es ese aniversario de los 50 años de las becas y eso, como os mencionaba, nos lleva irremediablemente al año 75, es decir, al franquismo. También es aniversario de la muerte de Franco este año, 50 años. Un año claro, completito. efectivamente. Entonces, en ese año 75, todavía con el franquismo, podemos decir que el franquismo como tal nunca se caracterizó por la apertura al mundo. O sea, es un país bastante diferente al que somos hoy. De hecho, durante muchos años en la dictadura, que es el periodo de la autarquía, entre el 39 y el 59, España estuvo completamente cerrado por distintos factores y, como habéis dicho, algún día podemos hacer un capi, a lo largo de este año creo que cuando pega, pero bueno, algunos de los elementos, porque por ejemplo ni el régimen de Franco tenía especial interés por relacionarse con el mundo, pero es que el mundo tampoco tenía especial interés con relacionarse con España durante esos 20 años. Claro, un poco la por lo que sea, ¿sabes? Claro. En plan, para las democracias occidentales, tú eras los últimos coletazos del nazismo, fascismo en Europa, y para el bloque comunista pues eras el país anticomunista. Del mundo. Claro, además el país estaba reventado completamente tras años de guerra civil, no teníamos una infraestructura adecuada, había que reconstruirlo, la economía española de la posguerra era muy pobre y además tenía mucho control del Estado, eso impedía ese proceso de internacionalización, ¿no? Pero esos años de Guerra Fría, cuando empieza ya a surgir, ahí la idea de España en el mundo empieza a cambiar, sobre todo cómo nos ven el bloque occidental, en concreto Estados Unidos, ¿no? Ahí, Eisenhower ahí. exactamente, ahí llamando a la puerta diciendo, chicos... El enano con gorra no... El tema es que, claro, ahí en el 53 es cuando se firman los pactos de Madrid con Washington, en el 55 España entra en la ONU, entonces ya vemos ese proceso de entrada en el ámbito internacional, ¿no? De vuelta a esa esfera. No pensemos que esto, por supuesto, cae del cielo. El franquismo buscó activamente salir del aislamiento porque veían que eso no le llevaba, que la autarquía no le llevaba a ningún lado. Claro. Y luego también es cierto que hay otras cuestiones, ¿no? que en ese año 59 que tú mencionabas, es ese cambio en el que el gobierno de Franco se da cuenta de que, lo que mencionabas, va a reventar todo porque o da un giro a la política económica internacional además, o el régimen colapsa, y es donde entran los famosos tecnócratas del Opus un poco a organizar aquello, la situación económica nacional. Pero claro, dentro de que sigue siendo una dictadura, porque en el año 59 España era una dictadura, en ese momento en España se da una apertura económica que es muy importante, muy relevante, con consecuencias para el futuro y que, como mencionaba Edu, nos lleva irremediablemente a mirar al mundo. Es decir, la autarquía ya era anatema completamente, habría que, dentro de mantener la dictadura, que eran los objetivos de Franco, pues encontrar ese nivel de apertura que diese viabilidad económica y política a la propia dictadura. Claro, es que al final los tecnócratas ven el panorama, dicen o esto lo abrimos o esto peta, y obviamente como un régimen quiere pervivir, pues se abre, claro, ¿no? Y el caso es que sin darle un giro total a la economía, pues habrá dos elementos exteriores fundamentales para que entre dinero en el país. Uno son las remesas y otro el turismo, nuestro querido turismo. Las remesas, por un lado, convertía a potenciales parados en España en emigrantes, muchos de ellos lo hicieron de manera irregular, por cierto, que al trabajar en Alemania, Francia o Suiza mandaban remesas a España en monedas fuertes. Esto de vente a Alemania, Pepe, ¿no? Es un poco esa idea. Claro, el marco alemán, el franco suizo de la época, con Eso la peseta le daba 20 vueltas. Entonces. Eso es. Con ese dinero se compensaba el déficit comercial y se financiaban los programas de desarrollo franquista. Y luego el turismo fue la otra, dinero ¿no? para pantanos. Ahí, dinero aquí para desarrollar todo esto. Y luego la otra pata pues fue el turismo, ¿no? Y España pues nunca había sido un país turístico en el circuito internacional, ni siquiera durante la República o el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Pero en la era del consumo de masas, que ya empieza a estar en los 50, 60, pues ahí se empieza a ver el filón. Y esto tenía premio doble. El dinero de los turistas, te viene aquí pues el estadounidense con su dólar súper fuerte, y proyectar también una imagen más amable de España al mundo. Ya esa gente veía que, bueno, pues sí, bueno, es una dictadura, pero qué sol más bonito tienen y qué playas más guays, ¿no? Tiene sus cosas. Tiene sus cosas, ¿no? Y aquí se empieza a entender como un activo. Eso es. Claro, como un recurso a explotar. Claro. Y aquí es donde en 1963 tenemos la famosísima campaña turística del Spain is Different, que es de Fraga, ¿no? De Manuel Fraga. Fue una revolución porque España pasa en el 59 de tener un 4% de la cuota turística mundial a casi un 16% en el año 74. O sea, una barbaridad. Y bueno, en cualquier caso, en estos años la internacionalización de
España fue muy pasiva, ¿no? Recibimos lo que nos echen, pues turistas, inversión, remesas, lo que nos manden, pero no activa. No participamos de lo que ocurre en el mundo más allá de las relaciones bilaterales puntuales que podía establecer el régimen de Franco. Es verdad que eso, no recuerdo si lo hablamos en ese episodio número 10, pero por ejemplo es curioso que el régimen de Franco en esa política exterior intenta tener muy buenas relaciones con los países árabes, sí. Que eso también bueno, eso lo hablamos con el tema de Israel y Palestina. Por eso, que, bueno, Franco jamás reconoció Por a eso, Israel. sí, que también se permite, pues, lo típico, o sea, hay como cierta permisión a nivel moral para que puedan venir turistas que sí que tienen pues una moral más relajada, que no está de acuerdo al régimen. Entonces aquí también se entra en contradicciones y una cierta apertura un poco extraña. Sí, empiezas a entrar en contacto. Yo, sabéis que voy mucho a Rota. Sí. Y ahí tenía que llegar un momento en los viajes de pero es verdad, te cuentan la gente de la región cómo en ese periodo empezaron a entrar en contacto por el mundo y fueron zonas en las que empezaron a entrar toda la influencia de las corrientes internacionales, ¿sabes? Muy bonito también pensar eso, como estaba cerrado y empiezas a decir, tengo que salir. Y se empieza a expandir esa mentalidad. O sea, claro, que hoy ya solo, por ejemplo, quedan 2 bases activas de Estados Unidos en España, pero en origen había bastantes, Zaragoza, Torrejón y demás, que claro, conforme avanza la Guerra Fría, o sea, incluso termina, pues ya pierden su relevancia y Estados Unidos solo se queda con las 2 del Estrecho, que tampoco es... Si Edu puede contar su anécdota, yo puedo recomendar un libro. Por supuesto. Pensaba que iba a decir alguna película de filming, pero... no, pero bueno. de esto ahora está contenta porque está Twin Peaks en filming. Ah, vale. Bueno, qué contenta estoy. ¿Qué han hecho el fin de...? Es que ya tengo plan. No, lo estoy todavía leyendo, pero me está encantando y además creo que sirve muy bien para entender toda esta historia. Un libro que se llama la historia, Quiero y no puedo, la historia de los pijos en España, de Raquel Peláez. Es increíble, o sea, no solo te caracteriza los distintos tipos de élites, sino que a través de las élites de nuestro país pues te habla muy bien de cómo ha evolucionado y pues desde el régimen, bueno, de antes, de tiempos de la monarquía, república y tal, y cómo cada una tiene su propio tipo de élite. Es un libro fantástico. Yo creo que aquí, no sé, el franquismo incluyó, vamos, se mira un poco en Portugal, que también tenemos una deuda con Portugal como capítulo, no como país. Ah, sí. Nosotros. Tenemos tantas deudas, Fernando, que no Portugal, saldamos. Irlanda, el zoroastrismo, los kurdos. Efectivamente los kurdos. Tenemos muchas deudas, pero Portugal es un país que era tan dictadura como la de Franco, porque tienes el régimen salazarista, incluso cuando el señor se queda ahí gaga, comatoso, el pobre Salazar. Pero ellos sí que desde el primer momento se suben a la ola con los británicos y demás, de este es el tren al que me tengo que subir. Franco tarda más. También pero... es verdad que las relaciones luso-británicas... Por eso. Que ellos lo aprovechan mucho. Que es el artículo, yo creo que es el pacto más antiguo de la historia. Sí, que es una alianza desde el siglo XIV. Claro, sí, Portugal sí que ha tenido siempre con las colonias también en Angola, el Imperio Novo, es decir, sí, mantenían un poco eso. Esta, bueno, fase de expansión, por así decirlo, de los turistas, las remesas, hasta los pantanos a tope, termina para medio mundo, sobre todo el mundo occidental, en el año 73, con la primera crisis del petróleo, y además el año 73 a España le afecta un golpe de manera doble, porque es también el asesinato de Carrero, que bueno, genera bastante inestabilidad en el régimen. Entonces, el petróleo se pone por las nubes, luego el otro también, pero en cualquier caso ya no hay posibilidad de marcha atrás. A ver, ¿dónde estaba la pelotita? ¿No? Es que estaba temblando. Estaba mirando algo. Bueno, de aquí a la Audiencia Nacional, ¿qué se le va a hacer? Ya no hay posibilidad de marcha atrás en ese año, es decir, ya tienes una crisis del keynesianismo, es decir, que tiene también un impacto en el modelo estructural de la economía internacional, y España, pues la solución por la que opta es como, bueno, si esta vía nos ha funcionado en los últimos 15 años, vamos a tirar con esto ya a tope. Es que no puedes escapar de la tendencia internacional y también interna, es decir, tendrías que abrirte. De hecho, este periodo es al final el que estamos un poco contextualizando ahora, porque podría ir desde la muerte de Franco hasta los años 90, y luego tendríamos que analizar estos, ahora iremos con estos últimos años, pero estos años son lo que podríamos decir el punto de inflexión en el aperturismo de España, porque lo que vendrá después es otro modelo de país y otra forma de entender cómo mirar al mundo y cómo estar presentes a nivel internacional. Es como esa puerta del aeropuerto que pasas y se te cierra por atrás y ya no puedes... Claro, ya no puedes dar la vuelta. Ya estoy aquí y ya tiras. Cuando te equivocas y entras en el peaje, que dices, no puedo dar la vuelta, a mí eso me ha pasado decir, no quería entrar aquí, pero tengo que seguir. Pues es un poco eso, ¿no? Es una época de transición política, pero también de transición económica, porque se desmontará
todo el esquema de empresas heredado durante el franquismo, que tenía mucha intervención del Estado. Y eso es importante porque ahí el país empieza a adaptar ese espíritu neoliberal de la época, y en este periodo es cuando tenemos la famosa reconversión industrial. Sí. Ahora que sabéis que nosotros damos mucho la matraca con ¿el futuro será industrial o no será? Pues en este periodo tenemos bastante de la desindustrialización. ¿Qué pasa? Que independientemente de lo bien o mal que se hiciera, y están opiniones varias, era una forma de adaptarse al contexto de la época. Sí, un poco lo que nos pedía el Exactamente, mundo. el Luego mundo. el diagnóstico a posteriori de que estuviese mejor. Que luego iremos, habría que analizar qué supuso, teníamos todavía la Guerra Fría, pero sí que estábamos en el bloque occidental, estaba asentada esa lógica de la deslocalización, el aumento de la competitividad, la financiación, y España debía, a codazos si hacía falta, hacerse un hueco en todo eso, ¿no? Y además debía hacerlo un poco por su cuenta, porque hasta el 82 no entramos en la OTAN y hasta el 86 no entramos en la Comunidad Económica Europea. Es decir, hubo una serie de años en los que España tuvo que ir por su cuenta propia, abriéndose a nivel Claro, interno, un poco ¿no? convergiendo, eso de hecho te lo pedía la propia Unión Europea, convergiendo en, Bueno, es en que- alinearnos. Es que esto es lo que le El pasó 86 también. se entiende precisamente en esa entrada en Europa, la Comunidad Económica Europea se entiende como el final de la transición, Ya, ¿no? claro. Pues se suele fijar ahí. Claro. Voy a precisamente. decir una cosa, y es que en realidad parte de toda esta adaptación llevó también a una mejora de... O sea, la internacionalización te lleva a una mejora del sistema democrático. Y Sí, es lo que claro. pasa a países de Europa del Este, o en el caso de Turquía, es decir, para entrar en ese proceso de adhesión a la Unión Europea tuvo que hacer cambios legislativos que repercutieron favorablemente en las condiciones de la población. Luego lo revirtieron porque al ver que no entraban, pues dijeron, vale, Claro, no son nos los vale. famosos criterios de Copenhague, ¿no? Es que ya esto es volverme mucho a la carrera de los estándares democráticos que tienes que cumplir. De hecho, Eso es. El franquismo eso quiere entrar en la Unión Europea y le dicen, mira, no, o sea, es que no cumple Claro, ni pero medio estándar Repasando democrático, los iba a tu apuntes del casa. sistema Esos comunitario. primeros Tal cual. 10-15 años se hicieron cambios muy profundos, también influido por la necesidad de abrirte, ¿sabes? Se hicieron cambios internos. Sí, sí, y además con años de tensión también tenemos un golpe de Estado y todo, el 23F, o sea, que son años de inestabilidad y donde España tiene que poner claramente el rumbo hacia, pues, transicionar, nunca mejor dicho, y asentarse en un modelo claramente democrático. Esto es interesante porque vemos un poco cómo España se incorpora a las dinámicas europeas y occidentales en un momento también de cambio, o sea, como que estamos cambiando nosotros y el mundo justo en esos años está haciendo un cambio muy importante porque coincide con ese final de la Guerra Fría por básicamente el colapso del bloque oriental. Y eso a nosotros los españoles y al propio país nos obliga a adaptarnos a las dinámicas un poco noventeras, hombreras, cosas de chaqueta vaquera, ¿no? Ese Sabes tipo de que cosas. los 90 son una Claro. debilidad, ¿eh? Pelos así. Y eso, pero que los 90 a lo que voy, y va a salir el nombre de Fukuyama, ya no se lleva tanto, no se estila el hard power, sino de nuevo el soft power. Es decir, que ya no era una Ya, pero cuestión de... si te fijas, España utilizó bastante bien el soft power desde el principio. Sí. Y porque ese mundo de bloques no podías competir con hard power. No, claro. Claro. España no tenía ningún activo de que sí, a invadir países. No, a por eso, pero mantener que, las colonias, como que nuestro Portugal, proceso de ¿no? internacionalización ha jugado muy bien con ese poder. El blando contexto desde el vino inicio. bastante bien, Claro. la verdad. Sí, relativamente pronto supimos ver un poco un nicho de soft power o de competitividad económica que nos funcionaba bien y además donde podíamos destacar de manera clara y dijimos, pues vamos a tope con esto, que es un poco lo que nos ha llevado hasta hoy, ¿no? Ahí está el famoso turismo. Luego es cierto que, claro, que hemos tenido que ir diversificando por otras cosas. Pero en cualquier caso aquí lo importante es, vale, llegamos al colapso de la Guerra Fría, de la Unión Soviética y todos los países aliados, y España ahí está llegando de nuevo a la fiesta. ¿Cómo afrontamos un poco esta época? Pues aquí hay 2 años que son importantísimos, que son el 91 y el 92. Este bienio es fundamental y pasan muchas cosas que llevan a España a incorporarse Aquí en sí esto puedo decir nuevo. que tú no hayas nacido. Eh, con razón. Yo tampoco, Fer. Ya, bueno. Ninguno de los dos. Tú sí. Yo No no eras era feliz todavía. Sí. Sí. Bueno, Estaba medio a hacer ahí. claro, el orden mundial poquito a poco. Eso es. Bueno, pues marzo de 1991, que ninguno de los que estábamos en esta mesa estábamos, se funda el Instituto Cervantes, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes. Aquí ya vemos una de las herramientas principales de nuestro poder blando y también era un momento propicio porque en el 92 sería el 5º centenario de la llegada a América, ¿no? Unos meses después, por cierto, es la primera cumbre iberoamericana, así que ahí España pues, juega un papel
poniéndose las pilas de los años están 90, diciendo, venga, vamos, chicos, que hay que aprovechar esto. Vamos a subirnos a esta ola. Eso es. Luego está octubre del 91, que es la Conferencia de Paz en Madrid. Esto es la antesala de los famosos acuerdos de Oslo de 1993, que lo hablamos en ese episodio de Israel y Palestina, entre Israel y la OLP Palestina. Y bueno, aquí España busca aprovechar el reconocimiento de Israel en el año 86 y las buenas relaciones que había desarrollado el franquismo con los regímenes árabes. Esto es interesante porque aprovechan las tendencias del presente con todo ese bagaje de relaciones internacionales que, bueno, que ya venía acumulando del un poco pasado, Felipe ¿no? González encontrándose 50 euros en el bolsillo del abrigo. Ahí va, si estaba esto aquí. Pero también hay que saber aprovechar ese tipo de relación histórica. Es como lo de América Latina que decías. Claro. Es decir, España entrando en la Comunidad Económica Europea les vino muy bien a todos los países europeos porque era un puente que además ya estaba trabajado de antes. Claro. Sí, y en los 90 también se empiezan a establecer acuerdos de libre comercio Por con eso, América Latina, el de Norteamérica con México y Canadá y demás. Claro, luego, abril de 1992. Esto es la Expo de Sevilla. Aquí ya sin ascos, aquí ya estoy yo ya. Aquí sí. Y aquí un saludo a mi madre que fue azafata en la Expo de Sevilla. Mira. Sí, trabajó ahí. Y bueno, esta Expo ayuda a atraer la atención internacional de España como país moderno, ¿no? Tanto que una semana antes se inaugura la primera línea de AVE y bueno, hoy somos el segundo país con más kilómetros de líneas de alta velocidad y todo ese expertise lo hemos exportado a muchos países con contratos muy importantes, ¿no? Todo el tema del ferrocarril pues es una industria bastante potente. Era el de la Expo de Sevilla, era Curro, ¿no? Curro y Kobe en Barcelona. El pájaro este... Con la nariz. Eso es. Julio de 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, el 92 estábamos que lo tirábamos, y aquí España supo aprovechar la conexión europea de Barcelona para la candidatura y para transformar la ciudad en un activo internacional de primer nivel, además de tener como esa imagen espectacular de la flecha ascendiendo el, ¿cómo se llama? El pebetero. El pebetero olímpico. Y luego Pereta ahí tocando la guitarra. Bueno, espectacular. España en su pic. Exactamente. Además coincide con otra cumbre iberoamericana en Madrid y España pues estaba metiendo muchísima tralla internacional también para transformar la imagen que el mundo pudiese tener de nosotros. Estamos abriendo pues de no parar de organizar eventos. Sí, mostrándonos al mundo que al final pues eso, yo creo que era un poco la confirmación de somos un país moderno, que estamos plenamente integrados ya en igual que los alemanes, franceses, británicos y demás, y oye, tenemos mucho que dar, pues más también pensemos, claro, esto de los años 90 y tal. Tú ahí es cuando lo celebras, pero en realidad te lo otorgan a lo mejor 8 o 10 años antes. Quiero decir, Claro. España llevaba un montón de años currando en que esto saliese bien y peleando luego, para que nos lo claro, diesen. pensemos en todos los contratos o relaciones de las empresas españolas que se establecen a raíz de esto, ¿sabes? Claro. Y que esto no puede parecer banal, pero hay momentos que son puntos de inflexión en los países. Las Olimpiadas de Pekín fueron un punto de inflexión para China en el 2008. Sí. Esto fue un punto de inflexión para la proyección internacional de España. Sí. Efectivamente. Y luego ya por cerrar este bienio, noviembre de 1992, que España hace el primer despliegue de su historia dentro de una misión de paz de la ONU, que fue en Bosnia, por cierto, en el marco de las guerras yugoslavas. Y esto era importante porque, aunque habíamos tenido una leve participación en la primera guerra del Golfo, las Fuerzas Armadas españolas nunca habían salido de casa, más allá de pues, conflictos coloniales, ¿no? Y hoy somos un contribuyente importante de las misiones de paz de la ONU y eso también forzó a modernizar en todos los sentidos nuestras Fuerzas Armadas, que eso también es parte de esa misma transición, en qué estado salen las Fuerzas Armadas de la dictadura y en qué estado y cómo las convertimos en unas Fuerzas Armadas modernas, ¿no? Claro, eso hay... Bueno, no sé si alguna vez hemos recomendado aquí algún podcast. Hay un episodio de Radio Nacional, de los podcasts de Radio Nacional, donde analizan esa primera misión de España en Bosnia en el año 92. Es un capítulo interesante porque ahí te cuentan, claro, no es que fuesen franquistas, pero la cultura organizativa y demás de los años primeros 90 bebía mucho todavía la tradición castrense que se había diseñado durante el franquismo y era lógico hasta cierto punto. Y como que esa primera salida al exterior te obliga a modificar relativamente rápido tus fuerzas armadas, porque claro, ya son fuerzas de paz, que tienen que coordinarse a nivel internacional con otros países, con una organización, en fin, ya había que cambiar muy rápido la mentalidad. Al mundo, básicamente. Claro, había que cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas muy rápido y era también una forma de premiar y potenciar todo el trabajo que se había venido haciendo durante los años También si entras 80. dentro del marco OTAN, pues es que tienes que coordinarte dentro de ese mismo marco Claro, OTAN. tienen los estándares que hemos hablado alguna vez. Claro, y todo. todavía existía la mili, que España tenía que pasar de un país de leva, por así decirlo, a un país del ejército profesional. O sea que ese tipo de misiones nos obligaron a, a hacer una actualización también en nuestras Fuerzas Armadas, que no solemos pensar las Fuerzas Armadas como hard power, porque lo son irremediablemente, pero no solemos pensar en las Fuerzas Armadas como también un elemento del soft power, que al final las misiones de paz, cosas humanitarias... Bueno, ahí lo tienes con los turcos o Ruanda también, usan mucho los
cosas azules de la ONU. Claro, por una eso, forma o sea, de también... Que mandar una Sí. fragata al Índico para los piratas somalíes, eso es hard power, indudablemente, pero al final una misión de paz o ciertas cosas más blandas sí pueden entrar Yo creo en que una entra- especie de híbrido del soft Es power, un hard híbrido. power. A ver, Eso como todo en relaciones internacionales no Ya. es blanco o negro, ¿no? Entonces podemos entenderlo como un híbrido que aún así pues, es parte de esa internacionalización. Claro. Pero bueno, en cualquier caso está claro que en esos años España intenta dejar atrás esa imagen del franquismo, la transición también, porque como hay que seguir avanzando y dejar atrás la propia transición, y dejar asentada una imagen, insisto, mucho más moderna y sobre todo a nivel de otros países europeos, que ya no les miramos con inferioridad, no somos menos que ellos. Y esto, por supuesto, ocurre también en el ámbito económico, que ya no es solo político o estatal, que es que las empresas también tienen que jugar en esa liga. Efectivamente, porque en estos años es todo ese periodo de la liberalización y fomentó mucho la internacionalización de sectores como, por ejemplo, la banca, las telecomunicaciones, el retail, los hidrocarburos, el transporte. Es decir, las grandes empresas españolas ya tienen ese músculo dentro también del marco europeo y empiezan a salir fuera de España, sobre todo en dirección a América Latina. O sea, ahí es que es la proyección natural de las Una compañías. salida sencilla, con por menos barreras culturales, por ejemplo. Lo que hemos hablado muchas veces de la barrera idiomática es el 80% de una relación, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahí tenemos ejemplos como el de Iberia, que en los 90 pues, se hace con las aerolíneas argentinas. A partir del 95, por ejemplo, el BBVA empieza a comprar bancos por toda América Latina, ahora el Santander, que también es bastante potente allí. Y es cierto que esta expansión en América Latina luego nos daría muchos quebraderos de cabeza. Sí. Esto que nos lo digan en la ola rosa en la región lo que supuso, porque es verdad que hubo muchos gobiernos que intentaron o buscaron la nacionalización de las filiales que habían sido privatizadas en su momento. Entonces, pues yo lo pienso en Bolivia, el caso argentino, creo que fue con Repsol, ¿no? Sí. La pelea con Kirchner. Claro, es que los Venezuela, 90 con latinoamericanos, Chávez. épocas de muchísima privatización, hay Claro. que rebajar el Estado, tenemos una tonelada Se de viene de deuda. toda la porque- década perdida. Claro. o sea que- Justo, y ese orden internacional estaba muy alineado en el neoliberalismo y España, oye, pues Sí, supo muy bien aprovecha esa aprovecharlo tendencia, y, claro. y proyectarse en una región Empresas que era endeudadas, fundamental poco para ella. competitivas, pues que al final podíamos aportar nosotros ese know-how, por así Pero decirlo. ahí tú lo ves en ejemplos como, pues, yo que sé, el metro de Quito es igual que el metro de Madrid o el de Santo Domingo es como el metro sur. Eso es ¿sabes? flipante, ¿eh? Ya, yo he visto fotos de eso, cuando lo vi en el guión me metí y digo, a ver el de Santo Domingo, O sea, es que- si esto es igual, y es que es claro. igualito que el metro sur. O sea, yo pienso en alguien que venga de Santo Domingo, acaba en Fuenlabrada, Claro, y dice, estoy en casa. Sí, pero oye, no, también es un ejemplo de pues lo que ves la conexión que hay, ¿no? Y hasta dónde llegan. Y es verdad que, por otro lado, la internacionalización europea también influyó mucho, porque en esos años el mercado único se ve completado por esa unión monetaria. Es decir, el euro entra en el 2002 y eso favoreció muchísimo también con Eso esa sí que me cesión de... acuerdo. ¿Eh? De Ya, lo del es tu euro sí que me primer, acuerdo. tu primer recuerdo. del Claro. euro. La Yo familia esa de recuerdo- plastilina que te explicaba Yo cosas. del euro, para también por cómo cambia la mentalidad de nos estamos abriendo al mundo. Recuerdo las tarjetitas que nos daban de la conversión de las monedas. Ah, O sea, eso lo tengo lo tengo súper fijado de ir con el tarjetero a comprar, Sí. porque había tiendas que todavía te cogían pesetas, que ya era un moco, pero recuerdo eso para que veamos cómo los propios españoles decían, bueno, ya estoy dejando atrás mi pasado monetario, ¿no? ¿Vuestra primera paga fue en pesetas o ya en euros? En euros. Hombre, a mí mi abuela me la daba en... 20 duros. Como si te pasa droga, pero en Ah, pesetas. sí, bueno, pero O en sea, euros. Eduardo- Exactamente, pesetas sí. todavía. Pero bueno, al final con toda esa transición monetaria también nos favoreció mucho en la internacionalización. Y además España también se subió al carro de la deslocalización, aunque es verdad que nosotros no vivimos tanto un proceso de deslocalización, no fue tanto mover la industria, porque directamente la cerramos no o la la habíamos pagado. La privatizamos. teníamos. Claro. No, pero de esos polvos, estos lodos. Pero bueno, sino que lo que empezamos es a buscar proveedores, sobre todo en países como China, por ejemplo. Que las relaciones sino-españolas han crecido muchísimo. Para que tengamos un poco una idea, hasta el año 2000 nuestro comercio con China era bastante limitado y desde entonces nuestras importaciones se han multiplicado por 10 y actualmente China está en el puesto 12 en cuanto a exportaciones de España. Claro que nuestros principales Son clientes los países claro, son europeos, países europeos. pero tú te vas de los países europeos y oye, es que el decimosegundo es China, ¿sabes? Claro, pero que es flipante, o sea, no pensemos que tú lo decías, ¿no? Hasta el año en el año 2000, que es algo relativamente reciente, claro, ya han pasado 25 años, reciente, Bueno. recientísimo, ¿para qué? Aquí hay gente que no había nacido, que eso ya me duele en el Claro, alma. es que... Pero que nuestro comercio con China era muy limitadito. Eso también
O sea, España ha tenido relación tradicional con la zona de Asia De hecho, Pacífico eso y ahora demás. luego cuando vayamos al cierre, yo creo que eso es una herramienta que España puede aprovechar. No, creo que es un potencial bestial ahora. Que podemos aprovechar. Con el mundo que se Pero viene. claro, que ahí de repente en el año 2000 también España engancha un poco con esa política de China de expansión al mundo, te voy a vender hasta las muelas, y España también empieza a comprarle muchísima... No, lo muchísima subimos ver bien. Claro. Y además una cosa interesante esto es que sirve de cierto alivio de cara a la crisis de 2008, ¿no? O sea, 8 años después, pues vemos cómo esto, bueno, pues también tiene su impacto, ¿no? Porque la expansión internacional de España justo en estos años previos también viene porque estábamos dopadísimos con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Estamos ahí, pues locos perdidos. Y cuando todo pincha, pues tenemos que buscarnos la forma de no colapsar, como le pasó, por ejemplo, a Grecia. A Grecia, pobrecito mío. Y el remedio que encontramos es, curiosamente, mediante la internacionalización, ¿no? Fue el modelo de la devaluación competitiva. Ser más baratos para seguir atrayendo turismo y posicionar mejor nuestras exportaciones. Y yo creo que de esto ya sí que nos acordamos todos. Y esto se hace con una contención total de los salarios. Sí. Este modelo pues, puede ser práctico en un momento de crisis grave, pero el problema es que no lo hemos abandonado del todo y es ahora que sí que nos está dando problemas, ¿no? Uno de ellos es que sufrimos muchísimo la inflación, como fue por la que vino, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, Sí. o la derivada de la sobreexplotación del turismo, ¿no? Que encarece nuestras ciudades y complica el acceso a la vivienda. Y entonces pues, lo que vemos es que el habitante local no puede competir con el turista o el comprador extranjero, que tiene muchísimo más poder adquisitivo. Incluso nos deja muy expuestos ante crisis globales como es la pandemia, ¿no? Lo vimos de una forma muy clara con la crisis del coronavirus y el turismo, ¿no? O un atentado que a muchos países, Sí. en esta época, atentados en Turquía, por ejemplo. en la Yo zona recuerdo de Túnez. Claro, que al final son competidores naturales de España porque también tienen sol y playa, y en el momento en el que hay atentados, eso la gente huye, lógicamente, y se vienen muchos Además a España. coincidió bastante toda esa... Por De eso, hecho, por es que eso. se ve muy bien pues, el movimiento de turistas que buscan ir al Mediterráneo, los países que eligen, cómo está la situación política de cada uno de esos países, se mueven Bueno, como que nos vamos intercambiando turistas. Es un movimiento súper Y curioso. para muchas empresas españolas, el haber estado internacionalizadas previamente a la crisis les ayudó a aguantar el golpe porque tenían mercados que no estaban Claro. sufriendo tanto. O sea, el mercado bancario en América Latina aguantó bastante por precisamente eso, ¿sabes? Porque tenías presencia allí, tenías flujo de ingreso a través de Claro, esos pero mercados. aquí es interesante porque lo que vemos es que España intenta competir por precio y no tanto explotando cuestiones intangibles o activos de marca como a lo mejor podrían hacer otros países tipo, yo que sé, Italia. Italia explota mucho el Made in Italy. Lo hecho que en hemos Italia, hablado del aceite. Por ejemplo, en el Como episodio del hablamos con el aceite. caso ese. Y de Eso nuevo es. es esta idea de que nos vendemos muy mal, ¿no? Nos vendemos mal. Nos vendemos Claro. mal porque no le damos, competimos por precio. Entonces, competir por precio, pues bueno, puede traerte ciertas ventajas a nivel de, bueno, eres más Sí, barato. puede funcionar, oye, que no es pero lo otro. también hay una asociación de, oye, pero también tu producto está más devaluado, si queremos, ¿no? Claro. A los Eso es- italianos les estamos haciendo la cama, también para que lo sepáis vosotros, ¿eh? Porque igual que juegan con el aceite, lo que están haciendo muchas empresas españolas es compran marcas italianas y lo vendes como aceite italiano, pero la empresa es española. Sí, bueno, pero eso... Sí, eso Bueno, lo comentamos aprendemos en la gente. a competir en el ámbito internacional, Fernando. Sí, es un poco el regate, Claro. pero en cualquier caso se sigue quedando, no sé si devaluada, pero sí en un segundo plano. Totalmente, sí, el valor en de ese marca caso, España, sí. sino acá es un poco el bypass o hacer un poco la cama, nunca mejor dicho, a los italianos para seguir camuflando eso. Y no pensemos solo a nivel de bienes, sino también de servicios, ¿no? O el propio talento, ¿no? Y uno de los impactos más importantes de todo esto, de toda esta devaluación Es y verdad. contención de salarios, es la fuga de talento, Justo. la fuga de cerebros. Como en España los salarios están tan contenidos y no hay un mercado interno potente, mucha gente pues, decide emigrar para tener mejores condiciones. Esto lo vimos muchísimo en la crisis de 2008, ¿no? España invierte en formación de la que se terminan beneficiando otros países. Y esto pues, lo vemos mucho con todos nuestros perfiles más formados, especialmente con nuestros científicos, ¿no? Y esta vez, además, estos migrantes no mandan remesas, como podía ocurrir en el franquismo, que era una forma de, bueno, esto es una estrategia abierta. No. Ese Si esta gente talento hace su se vida queda ahí. allí y ya se queda allí. Y ese consumo se queda ahí. Claro. Sí, que esto es... Que eso también son activos en el medio plazo para la internacionalización de España. Tienes gente que crece, que progresa en sectores, bueno, luego en la mesa a lo mejor lo veis, la gente que crece en sectores determinados y son españoles que tienen un puesto relevante en una empresa extranjera, por ejemplo. Claro, pero ¿hasta qué punto ese español, no lo digo como algo negativo, pero llega un punto en el que se desarraiga, ¿no? Ya no... Bueno, al final pero yo he hecho será mi más vida en fácil Alemania, hacer mi familia es negocios con alemana. será más fácil hacer negocios con ellos que si lo tiene un sueco. El Ah, sitio. no, hombre, por supuesto, claro. Y que también tiene que ser una estrategia complementaria, tener un mercado fuerte y un talento en tu país, pero luego obviamente un talento que también puedas exportar, pero no porque no haya opción a estar aquí, ¿no? O sea, que sea una estrategia activa.
ahí es donde es el marco ideal. Yo por eso digo que es potencial. Que hay que Sí, saber explotar. o sea, que la crítica más habitual es que al final a esa persona le has invertido en pagarle la primaria, la secundaria, el bachillerato, la carrera, el máster, el doctorado, y cuando tiene que trabajar y devolver en el mejor sentido todo eso, Sí. se lo llevan los alemanes básicamente muerto, y al final es una inversión durante 25 o 30 años en esa persona para que realmente lo aproveche pues, otro país. Eso es lo que hay que ir. Que es muy inteligente por su parte, pero al final nosotros nos quedamos un poco con cara de tontos. Esto que hemos contado ha sido un poco nuestra historia, la historia de España y su apertura al mundo, pero al inicio del episodio decía Alba que estamos en una nueva época de cambio. Esto no vamos a abrir un nuevo episodio porque podríamos hacer un episodio de cómo está cambiando el mundo, para eso lo dejaremos en próximas semanas. Eso es. Pero debemos entender también esa nueva ola de cambio para entender cómo podemos, España, los españoles, las empresas, el Estado, adaptarnos y seguir prosperando en un mundo que es, primero, más inseguro, eso creo que lo tenemos todos aquí clarísimo, y luego también, gracias a Trump, entre otras cosas, más impredecible, ¿no? A ver con qué sale mañana tuiteando. Dentro de 5 segundos. Eso es. Entonces, ¿qué retos actuales podemos decir que tiene ahora mismo o en los próximos años la internacionalización española? Pues es interesante. A mí esta es la pregunta, creo que es la clave para saber hacia dónde, bueno, evidentemente la clave para saber hacia dónde vamos, porque la fragmentación, sobre todo porque este mundo que tenemos es muy diferente al que hemos conocido en estos 50 años. El mundo en el que España entró, ¿no? E incluso tampoco es similar al post-crisis del 2008. Va a ser diferente, no asumamos que va a cambiar. Pero... Y que tampoco es coyuntural en un sentido de, bueno, es que pasa esto y volvemos a lo que teníamos. No. Es una tendencia que veníamos viendo. La pandemia y la guerra de Ucrania han acelerado mucho ese proceso que ya se venía produciendo, y yo os diría que han sido un punto de inflexión, y es básicamente que el orden liberal del 45, al que España se sumó, sobre todo aceleró en esos 50 años, está terminando. Y eso al final implica que vamos a un mundo muchísimo más competitivo, con más riesgos, con más amenazas, que sufrirá disrupciones más a menudo. La incertidumbre al final es un reto tremendo a superar. Por ejemplo, pienso que puede haber más conflictos. Problemas en las cadenas de suministro, que eso tenemos muchas empresas. Hay mil ejemplos ya, que tampoco es una cosa abstracta. Claro, al final, quien no sea ágil y no se adapte, probablemente se quede fuera. Ya. ¿Y esto qué pasa? Que a España quizá le afecte más que a otros países también por nuestra propia estructura empresarial. Y eso lo vemos cuando nosotros vamos a veces a cámaras de comercio, ahí lo ves. En España hay mucha pyme. No hay grandes empresas como otras economías europeas. No hay tantas grandes empresas. Claro, hay empresas grandes, pero no tienes tantísimas grandes empresas. Claro. ¿No? Eso, ¿qué pasa? Que al ser pequeñas las expone más a todos los vaivenes globales y pueden ser menos resilientes. Digo que pueden porque tienen que aprender a adaptarse. Por eso, para ellas es importante crecer, diversificarse a nivel de clientes, de proveedores, y también, como ha mencionado Alba antes, deberíamos revisar los modelos que ahora mismo buscan más esa cantidad que calidad. Sí. El mundo está cambiando y vamos más hacia esa idea de la seguridad por encima del beneficio, ¿no? También hay que analizar pues, sectores como eso, depender mucho del turismo, no ser rentable o no en este mundo de cambio. Claro. Son preguntas que hay que hacerse. Sí, o como mencionamos en el episodio del turismo, ¿no? Es preferible 100 millones de turistas que dejan poquito dinero cada uno o 50 millones que dejen el doble de dinero que los anteriores. Sí. Bueno, pues, o un modelo de turismo más sostenible para tu propio... Claro, más para tu repartido en el propio territorio. En fin, que hay muchas ¿no? alternativas y muchos caminos posibles. Y yo aquí además añadiría otras dos cuestiones, que una es formar talento para nuevos sectores, actividades, contextos, y además que además sean multidisciplinares, ¿no? Y aquí vamos a barrer para casa. Un ejemplo, los graduados en Relaciones Internacionales, básicamente, vale. como nosotros. ¿Sois estudiantes de Relaciones Internacionales? Aquí hay gente de RIC. Levanten la de mano. Relaciones Internacionales. RIC también vale RIC con cosas, o sea, dobles grados y demás. Hay O bastante. estudios internacionales, que es como un primo que se llama diferente. Bueno, de hecho tiene bastante más sentido. Bart y Bort, pues. Académicamente tiene más sentido llamarlos estudios Sí. internacionales. Pero Bueno, pues todos nosotros, los que habéis levantado la mano también, sabemos que es una carrera que se ha vuelto muy popular en la última Sí, década, sí. pero apenas hay demanda por las empresas españolas. No saben bien para qué sirve alguien de Relaciones Internacionales. Eres internacionalista. Eso. ¿Tú qué estudias? ¿Para diplomático? Sabes mucho de idiomas,
Sí, saben mucho de idiomas, otro clásico. Sí, otro clásico. Sí. Y entonces no saben bien qué les pueden aportar. Probablemente ni siquiera sepan que necesitan un perfil así, ¿no? Claro. Y esto es importante porque en muchas empresas todavía no ha calado la idea de que internacionalizarse no es solo vender fuera, que sería simplemente la labor de un comercial, ¿no? Por ejemplo, con todo el respeto a un comercial. En un mundo más competitivo, conocer el contexto del mercado al que quieres llegar, incluso el contexto global en el que te mueves, pues va a ser cada vez más importante. Y en otros países llevan tiempo preparándose en esa línea y pues nos van a barrer si nosotros no vamos igual de preparados, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con licitaciones o con proyectos así importantes, que llega un poco al español con su flexibilidad española y su desparpajo español, que es un activo fundamental, pero de repente ve que llegan 5 alemanes que se lo tienen todo preparado el dedillo, que han estudiado el cliente, que saben hasta qué desayuno por la mañana, y claro, hacerle una buena oferta conociendo de menos al cliente o el contexto internacional, pues incluso el contexto corporativo, es mucho más complicado que gente que a lo mejor lleva meses estudiando esa empresa y tal y cual, claro, para exactamente decir lo que tiene que decir y cómo relacionarse, incluso dónde llevarle a comer o qué le tiene que llevar a... O sea, eso es verdad que, para que quien nos esté escuchando lo tengan en cuenta, se está produciendo un cambio. Claro, y nosotros claro, lo vemos clarísimamente, claro. porque tú hablas con gente más mayor y a lo mejor no hay una conciencia de lo internacional y lo importante que es. Pero es verdad que la tendencia está variando y cada vez hay más interés. Que yo creo que en parte es porque como lo internacional nos afecta tanto y no nos viene tan a favor ese viento, ha cambiado dirección, te obliga a prestar mucha más atención. Sí, a reaccionar, en definitiva, sí, claro. También tenemos más presente lo internacional, ¿no? Que igual antes era una esfera hace unos años, y esto lo hemos hablado mucho también a raíz del interés en temas internacionales y en este mismo podcast, de la esfera de lo internacional era algo un poco ajeno, nos centrábamos mucho pues, en lo que pasaba más en casa, que tiene sentido, y ahora ya pues, con el mundo al que vamos y que estamos viendo, evidentemente lo internacional nos llama la atención, e incluso pues, nos genera miedo porque no lo comprendemos. Entonces, pues, también es interesante cómo se aplica esto a toda una industria y a todo un sector económico, ¿no? Y también, perdón por cortarte, que veamos que el factor tiempo es importante y no todo va tan rápido como a nosotros nos gustaría. Es decir, nosotros, Edu y yo, somos, bueno, incluso tú también, porque no tienes tanta diferencia de años, somos de las primeras carreras en relaciones internacionales. Sí, segunda y esto ya ha promoción. pasado, claro. Pues, de la pública. Sí, pero bueno, que en la privada en ese momento no había tantos grados. Antes era privado, sí. Claro. No, eso ya llevamos 10, 12 años con ese tipo de carreras y decimos que todavía muchas empresas no han entendido para qué servimos, por así decirlo. Yo esto insisto, ha pasado una década. En ese mismo periodo, la atención que había a lo internacional hace 10 años no tiene nada que ver con la atención que hay ahora. Esto también lo hemos mencionado con la cuestión del Ondas, que esto, o sea, hace 5 años hacemos este podcast y no tiene ni el 20% de relevancia, ni de público, ni de reconocimiento que puede tener hoy. Entonces, que es también, más allá de lo graciosos que seamos, que el contexto nos acompaña, ¿no? Que hay mucha gente que ya ha hecho el cambio de chip, de decir, vale, lo que pasa en el mundo es importante, debo tenerlo presente para mi propia vida sobre todo como persona. Veo que me afecta. Claro. Tal vez es más tangible en mi día a y que en día, la ¿no? empresa debo incorporarlo, o en mi trabajo, o en el Estado, o en lo que me dedique, ¿no? Sí, hay más demanda. Claro, una visión internacional, que en España siempre hemos sido muy ombliguistas, de a mí lo que pasa en España es lo que me importa, lo que pase fuera me da igual. No, ya hemos incorporado y hemos levantado un poco la cabeza al mundo, ¿no? Yo lo que os diría es que en este momento de cambio se están alineando también muy bien los planetas, porque España tiene generaciones muy formadas ya en esa visión internacional. Y eso nos va a permitir, porque yo antes, por ya meter la idea que os iba a contar, en este mundo fragmentado, España tiene un potencial tremendo con lo que hablamos de China. Porque si tú tienes esa fragmentación, España puede erguirse, igual que tuvo de hub como en América Latina, diversificar dentro de la esfera europea, tender puentes a nivel internacional con a lo mejor países con los que otros no quieren comerciar por llevarse bien con Estados Unidos, pero podemos hacer un poco ahí ese punto de centro centrado, de no estoy ni con uno ni con otro, soy un hub mediterráneo para eso, ¿sabes? Entonces yo creo que todo lo que hemos ido cultivando con la formación que 10, llevamos 20, teniendo, 30 años... yo creo que parece eso puede dar mucho resultados tiempo, y hay pero un no es potencial tanto. bestial. Pero bueno, claro, esto ya es La teoría mis del teorías, famoso ¿sabes? autor Eduardo Punto. No, pero es verdad. No, pero esto es muy en el fondo también a nivel de análisis, y me pongo yo que sé más teórica, pero a nivel de análisis geopolítico, cuando se estudia el potencial de los países,
tendemos a compararnos siempre con las grandes potencias. No nos vamos a ser, nunca seremos como Estados Unidos, evidentemente. Claro. Pero bueno, pero sí que dentro de tu capacidad de acción hay cosas que puedes hacer mejor para pues, lograr tener la posición que quieres tener o la mejor posición posible. Pues ahí también se puede jugar en ese rango de potencias o de países medios, ¿no? Eso es interesante. Y luego ya para cerrar, pues yo creo que destacaría orientar nuestro poder blando de una forma más estratégica, relacionado con esto, ¿no? Porque da la sensación de que lo tenemos de una forma muy orgánica, o sea, somos muy majos. Entonces, como somos muy majos, pues gustamos mucho. Ay, Rosalía, qué graciosa. A lo mejor hay que usar a Rosalía. Claro. O sea, que no sea nuestra punta de lanza. Efectivamente, o sea, conseguimos cosas porque pues, España tiene buena imagen, un poco porque nos viene dada, pero no porque hayamos hecho un esfuerzo consciente por alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Priorizando pues, unas cosas u otras. Y eso le resta muchísimo potencial a nuestro alcance internacional. Obviamente va a haber cosas que van a seguir siendo orgánicas, pero igual tenemos que leerlas un poco mejor y aprovecharlas, ¿no? Claro. Y además España es un país que a menudo pelea por debajo de su peso. De nuevo, aquí ese rango de acción de hasta dónde podemos llegar. Si encima te subestimas tú a ti mismo, pues ya partes con desventaja, ¿no? No hay que ser chauvinistas tampoco, no hay que llegar a ser franceses, pero bueno, que seamos conscientes un poco de nuestro peso y de lo que podemos mejorar, porque realmente eso tiene frutos. Bueno, y es que siempre es de la humildad, por supuesto. Lo piensas y para hacer negocio, por ejemplo, con Estados Unidos, es que Estados Unidos a nivel de hispanohablantes es el cuarto país del mundo. Ya, si no está a punto de superar. Y para que Trump tenga que decir que el inglés es el idioma de Estados Unidos, creo que ahí se ve que la tendencia, ¿sabes? Entonces, como que tenemos muchas herramientas para poder continuar con esa internacionalización. Aprovechar todo eso. Bueno, pues ahí queda esa reflexión, ¿no? De que nos creamos un poco más nuestro propio potencial y las capacidades que realmente tenemos como Pero y que ha habido un cambio bestial en cuestión de 50 años. O sea, si lo pensáis, no es tanto... Solo faltaba. Pero que no es tan... Sí, pero bueno, no es tanto tiempo para adaptarte a un contexto internacional así y poder estar bastante preparado para asumir una fragmentación del orden internacional, ¿sabes? Eso yo creo que es realmente complicado. Sí, que también lo hemos visto, de hecho recuerdo el capítulo de Polonia, ¿no? Que hablábamos como es el segundo país que más crece después de China desde el final de la Guerra Fría. O sea, que hay países que tienen varias décadas de progresión muy rápida y que España... También a Polonia su geografía la favorece mucho, ¿eh? Ojo. Sí. Eso lo hemos hablado también. Sí, pero lo que son los Pirineos, no te dejan pasar los gasoductos... ¿Sabes? Segunda puya a un francés en 5 minutos. Es verdad. Es decir, el desarrollo del hidrógeno verde, uno de los problemas es ese. Sí, eso lo hemos contado aquí. Pero bueno, este es un poco un repaso general. Yo creo que hemos conseguido también dar un poco una perspectiva diferente, ¿no? De cómo España se maneja en el mundo. Gracias, Eduardo, por contarnos tus viajes. A ti siempre y a la gente que ha venido a vernos, que me hace muchísima ilusión. Eso es. Gracias a ti también, Alba. Gracias a vosotros y a toda esta gente. Gracias, por supuesto, al ICEX, que nos ha acompañado y ha hecho posible este episodio de cómo España sabe al mundo. Y, por supuesto, gracias a yo creo que casi 200 personas que habéis venido a este auditorio a acompañarnos hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta historia que hemos contado. Es un placer ver tanta gente. O sea, es que sitio que vamos, sitio que llenamos. Es maravilloso ver tanta gente. No, que disfrute de lo internacional, que eso es muy bonito. Y es que lo internacional importa. Y llevamos mucho tiempo peleando por eso y a mí me gusta que importe. Además, así que muchísimas gracias por venir. Gracias, por supuesto, a la gente que nos escucha y que nos ve. Y, como siempre... La mesa ahora. Ahora hay una mesa redonda que os invitamos a que os quedéis porque vamos a profundizar también en muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Y, como siempre, pues nos escuchamos y nos vemos en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego. Muchas gracias, Fernando y Alba. A continuación, le voy a dar la bienvenida a estos 4 ponentes que nos acompañan hoy aquí de manera tan generosa. Han podido venir, en especial uno de ellos, que siempre suele estar lejos y ha hecho todo lo posible por estar. Fernando Salazar, Rafa Guiguren, Lola Devoto y Chema Blasco. Por favor, adelante. Gracias. No me había visto.
Ya le vamos dando, si estáis todos listos. Bueno, esta segunda parte de este evento, de este directo, es, bueno, para celebrar, nunca mejor dicho, esos 50 años de las becas ICEX, pero luego también, ya que estamos en esta casa, para contar un poco con testimonios de dentro de exactamente qué aportan las becas ICEX y cómo al final forman a una persona, no solo en un sentido laboral, que siempre es importante, hay que trabajar para llevarse comida a la boca, pero también como personas, ¿no? Que es también una cuestión fundamental a la hora de, pues ya digo, de desarrollarnos como perfiles y como personas. Y sobre todo dentro de esta idea un poco plural, diferente de la internacionalización, vamos a ver que hay mucho componente económico, pero no solo, es decir, al final el ICEX también forma gente, o por el ICEX pasa gente que luego no se queda centrada en cuestiones económicas, sino que pues, abarca temas muy variopintos y random en el mejor sentido del término. Entonces, aquí tenemos una mesa bastante interesante que voy a pasar a presentar. Ahí hay un extremo, José María Chema Blasco Ruiz, que fue becario ICEX en el año 2001-2002 en Johannesburgo y actual director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad en ICEX. Es además técnico comercial y economista del Estado desde el año 2008 y fue consejero jefe en las oficinas económicas y comerciales de España en Israel del año 15 al 18 y de Singapur del 18 al 21. O sea, que ya llevas, bueno, 2 continentes, básicamente. Fernando Salazar, expresidente de CESTE del año 2018 al 2024 y ex vicepresidente ejecutivo del ICEX de 2010 a 2012, fue consejero jefe en las oficinas de España en China, 2007 a 2010, o sea, justo del año 2008, igual que como hemos comentado ahí en los Juegos Olímpicos. Y Brasil, 2012-2016, también Juegos Olímpicos. ¿Te gustan mucho los Juegos Olímpicos? Y también ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. También tenemos a Lola Devoto, que fue ex becaria en Buenos Aires del año 99 al 2000 y Namibia 2000-2001. España también llega hasta Namibia. Abogada especializada en energía y es Head of Legal en gestión de la energía, oil and gas, en Galp y también estuvo en Baker McKenzie y Naturgy. Y aquí a mi lado tenemos a Rafael Eguiguren, que es también ex becario, primero en Hong Kong, año 98-99, y Namibia, aquí hay una predilección por Namibia, en el año 99-2000. Y además, es lo que decía, la variedad de perfiles, experto en resolución de conflictos, diálogo intercultural y cuestiones de género. Ha trabajado en más de 80 países, mediando en contextos como el conflicto israelí-palestina, el proceso de paz en Colombia y luego también iniciativas de paz en la Amazonía brasileña o el Congo. O sea, que aquí veis, hay perfiles bastante heterogéneos en lo geográfico y en lo vocacional, por así decirlo. Yo quería que empezásemos un poco, porque estas biografías están muy bien, pero creo que no reflejan, sobre todo en el caso de quienes habéis sido becarios del ICEX, que también entiendo que hay gente que está o en capilla de beca o ha sido becario reciente y demás, que nos contaseis, bueno, ya digo, más allá de las bios, vuestra relación con el ICEX, ¿no? ¿Qué os lleva a querer salir, lo primero, fuera de España? ¿Y en qué contexto, por ejemplo, os encontráis la Argentina del año 99, el Hong Kong del año 98 o el Johannesburgo de finales de los 90, ¿no? Por ejemplo, si quieres, Rafa, empezamos contigo, que nos cuentes tu experiencia hongkonesa. Muy bien, Fernando. Bueno, pues a mí lo que me lleva a salir es, bueno, inicialmente yo tenía muchísimas ganas de ver el mundo, simplemente, pero también tenía muchas ganas de participar en el mundo, ¿no? Yo hubiera cogido el tren de ICEX como hubiera cogido cualquier otro tren que hubiera pasado en ese momento, que hubiera permitido salir de esa manera. Luego, con los años, he ido entendiendo que ese tren de ICEX fue el ideal para mí. Y yo creo que igual sí merece la pena conectar, o sea, ¿qué es lo que conecta ese tren de ICEX? Alguien que todavía no sabe lo que quiere hacer en la vida, más que salir, ¿no? Sin una vocación clara todavía, y la resolución de conflictos internacionales intertribales. ¿Qué conecta esto? Desde mi punto de vista,
la comprensión de la diferencia cultural. Claro, del Hong Kong del año 98 al conflicto israelí-palestina, ¿qué pasa ahí en medio que tiene sentido? Más que qué pasa ahí en medio es qué te da la beca, claro, en este sentido. O sea, la beca lo que te permite es vivir fuera. No solamente te lleva fuera, sino te permite vivir fuera con un trabajo internacional y te permite, al menos potencialmente, entender otra cultura. Cuando hablo de cultura, sé que es una palabra que suena así como vaga. Estamos hablando que en el pleno siglo XXI, 2025, nosotros no entendemos cómo funcionan los chinos. Y no es una tribu pequeña. Los chinos no entienden cómo funcionamos los occidentales. Nadie entendemos cómo funcionan los rusos a la hora de cómo funcionan, cómo piensan, ¿no? Eso, una oficina comercial, estando un año ahí, yo creo que ha sido el hilo conductor, que además creo que las personas que nos escuchan, que igual no quieren necesariamente dedicarse a algo económico, no quieren necesariamente dedicarse a lo que me he dedicado, eso va a ser, desde mi punto de vista, lo que os va a permitir luego encajar en muchos otros espacios. Si preguntas cómo era el Hong Kong de 1998, Hong Kong acaba de ser devuelto por el Reino Unido, era una colonia del Reino Unido durante bastante tiempo, y en 1997, el 1 de julio, se devuelve a China. Entonces, en 1998 estamos en un momento espectacular de qué va a pasar con Hong Kong, por un lado, la crisis asiática, por otro lado, que ahora se estudia en los libros de historia, pero hubo un momento que eso fue actualidad. Ahora es historia, tú la viviste. Sí, de alguna manera. Bueno, todos vamos viviendo historia, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, algún día diremos, fíjate, cuando Trump salió dijo esto, ¿qué fue eso, no? Y ya también China, yo recuerdo que fue muy relevante en ese cambio. Yo no me quedé en Hong Kong, o sea, todo el oeste de China, estuve viajando por el oeste de China intentando entenderla. Ha cambiado. Si vais hoy al oeste de China, antes había lugares que solamente llegabas en burro, en lugares al oeste de China, y si no hablabas mandarín, olvídate de ir ahí. Hoy en día tienes trenes balas que te llevan al oeste de China. Sigue siendo lo más pobre de China, pero habría esto. Y Angola, que era lo que era parte de la beca de Namibia, que igual Lola os va a comentar un poco más. Lola fue la que fue después de mí en Namibia, por eso coincide el hecho de Namibia. Angola estaba en guerra. Hasta el 2002, me parece, hasta el 2002 estuvo en guerra. Entonces, ahora tenemos una Angola que, con todas sus problemas, está en paz. Eso para mí es algo que yo pensé que no iba a haber nunca en mi vida. Entonces, no todo va a peor, muchas cosas van a mejor, y yo eso es igual lo que os comentaría por mi lado. Sí, luego os preguntaré por la conexión entre Namibia y Vigo, que me pareció interesante. Sí. Lo dejamos ahí como plot twist también, por si la gente no lo sabe. Pero tú, Lola, además de estar en Namibia, también llegas a una Argentina precrisis, justo que está entrando en crisis antes de los años del corralito. O sea, ¿cuál es un poco también tu historia? ¿Qué te lleva a querer hacer el ICES? ¿Qué te iba a elegir Argentina, Namibia? Sí, pues yo, a diferencia de Rafa, tenía claro que quería no irme solo a conocer mundos, sino a conocer el mundo del comercio internacional y de las relaciones internacionales. Entonces, en mi caso, yo creo que el ICEX fue una salida natural. Pues siempre había tenido mucho interés por las relaciones internacionales y el comercio. Yo estudié Derecho, y dentro del Derecho, pues el internacional público y el privado, no sabía por cuál decantarme. Soy generación Erasmus, como yo creo que una gran mayoría de becarios ICEX. Y en esos años, en el año del Erasmus, pues tenía asignaturas fuera de España que eran muy de Derecho internacional, comparado, comunitario. Es además en el contexto que habéis estado explicando perfectamente antes, que los años 90 fueron de una enorme internacionalización, pero también de desarrollo, en unos casos, y de otros de profundización de la integración económica regional. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y esa vocación tanto por las relaciones y los negocios internacionales, eso es lo que me lleva a pedir primero Argentina y después Namibia. En el caso de Argentina, pues sí, llegué a una Argentina que tenía la paridad peso-dólar, entonces no tenía política monetaria propia. Era una Argentina donde ya se estaban notando el peso de lo que ha supuesto esa pérdida de política monetaria. Había, yo creo, manifestaciones todos los días, pero sobre todo es que pues yo llegué con el dólar a 140 y me fui, yo creo, con el dólar a 190, o sea que perdía sueldo todos los días, y eso le ocurría a toda la población, ¿no? Y efectivamente esto desembocó después en el impago de la deuda, en el default argentino de diciembre de 2001, con todo lo que supuso después. Pero en ese momento todavía anterior,
lo que nos encontramos al llegar fue pues, como una manifestación de empresas españolas instaladas, ¿no? Estaban, por supuesto, todas las grandes, o prácticamente todas las grandes del IBEX. Estaban un sinfín de otras empresas grandes y medianas y también pequeñas. Entonces, la oficina comercial en ese momento era un desfile continuo, ¿no? De misiones comerciales, consultas a todas horas y de empresas de todo tipo, también empresas muy pequeñas que se iniciaban en la exportación. Por un lado, como fenómeno natural, como habéis dicho, de no tienes la barrera idiomática, tienes esa cercanía cultural y tal, pero también un poco arrastrada por el movimiento de las grandes que habían ido primero y por todo el movimiento que habéis comentado también de la liberalización y la privatización de las empresas en América Latina. Como contraste, Namibia, pues bueno, la oficina comercial de Buenos Aires era sobre todo, ¿no?, una oficina muy comercial y quería ver, más allá de conocer algún país africano que sin duda, una presencia de España distinta. Porque, claro, en Namibia lo que era más importante era la relación más económica y financiera, ¿no? Namibia hacía 10 años que se había independizado de Sudáfrica. Había vivido, no recuerdo exactamente los números, pero viene a ser, no sé, 23 años de guerra, 30 de apartheid. Toda la gente de mi edad había vivido el apartheid. Es una realidad completamente fuera de cualquier cosa que hubieras imaginado. Y entonces allí las relaciones, pues sí que tuvimos algunas misiones comerciales de gente intrépida que venía de Angola o de las misiones de Sudáfrica, pero no era lo común. Lo común era empresas de infraestructura, de inversión, porque el país estaba por hacer. Había que rehacer el país, no había que construirlo en el sentido literal del término. Es un país muy grande y muy poco poblado. Claro. Y las grandes necesidades pasaban pues, por la infraestructura. Tenías bueno, las licitaciones que sacara el propio gobierno namibio, pero también los organismos multilaterales que había allí, ¿no? Entonces, en ese ámbito, y ya me callo, lo juro, se estaba negociando, por ejemplo, el APRI, el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, que es fundamental. Yo creo que al año siguiente es cuando se empezó a negociar el convenio de doble imposición. Y en mi año ya había sido aprobado y estaba empezando a implementar un crédito FAD, que es financiación blanda, ¿no? Es, por un lado, un instrumento de fomento a la exportación de bienes y servicios españolas, pero por otro lado tiene una parte de liberalidad para ayudar al país al desarrollo. Y yo creo que ese es el contexto. No, interesantísimo. ¿Me permites añadir un detallito a Namibia? Sí, por supuesto. Siempre encantado de hablar de Namibia. Se estaban construyendo los tratados. O sea, tú cuando llegas a un país, los tratados ya están. Claro. Se estaban construyendo los tratados. Hablabas con un ministro que nunca había estado entre las cuatro paredes de una escuela, porque era ministro, porque era muy bueno en una guerra. No, entonces era todo así, de esa manera. No, sin duda. Los cuadros, la administración de Namibia entonces, pues habían creado... Bueno, la independencia vino un poco los últimos años de la mano de la ONU, entonces habían creado una empresa como de administración pública, digamos, en Lusaka, ¿no?, en Zambia, y los que no habían estudiado allí de la administración habían estudiado en la isla de la Juventud en Cuba, porque quiero decir que nosotros porque pensamos... viene del apartheid, claro, de la apartheid y de la Guerra Fría, que uno cuando piensa en la Guerra Fría, pues bueno, África no es algo que uno suele tener en el mapa, pero el contexto de la Guerra Fría en el sur de África, en concreto en Angola, por ejemplo, fue muy importante. Entonces, parte de la formación de estos ministros y de cuadros que ocupaban entonces posiciones en el gobierno, pues venía desde allí. Sí, construir la burocracia es siempre complicado en la descolonización en general en el continente africano. Chema, ahora quiero ir contigo porque además, junto con Fernando, habéis dirigido oficinas comerciales de España. Se nota, vais con trajeados, nosotros no. Entonces ahí hay un... Se nota esa responsabilidad. Pero vosotros, bueno, contigo, Chema, primero, si habéis notado el cambio progresivo porque habéis tenido becas ICEX a vuestro mando, por así decirlo, pasando por ahí en la oficina. ¿Tú has notado, Chema, ese cambio de las becas ICEX, de cómo iban evolucionando los perfiles, el nuevo mundo al que la gente joven seguía llegando? Es decir, ya
los becarios de ahora no son como los de antes, quizá en el buen sentido, ¿no? De que van teniendo una visión distinta y demás. ¿Eso se ve? Pues yo creo que sí, ¿no? Como se ha explicado anteriormente en el rato que habéis compartido con nosotros, en estos últimos 50 años ha cambiado la economía española y su apertura al exterior, ¿no? Entonces yo creo que los becarios también han ido acompañando, ¿no? Claro. Fortaleciendo esa apertura al exterior, porque los becarios han sido clave, ¿no? Los 9.000 becarios que han participado en las becas ICES en esos 50 años, pero han ido evolucionando también, ¿no? Acompañando a las propias empresas, ¿no? Alguien me lo dijo alguna vez y lo voy a repetir hoy. Al principio no solo los becarios ICEX, sino también los empresarios españoles, ¿no? Que salían fuera. Era un poco Indiana Jones, ¿no? O sea, salías al exterior, no salían tantos, era muy sexy salir, salían los pocos que hablaban inglés o aún sin hablar inglés salías a hacer lo que pudieras. Yo creo que a día de hoy, pues esa parte, ¿no? de formación, ¿no? del becario, ¿no? Que luego continúan en las oficinas comerciales, se ha profesionalizado muchísimo, igual que en la empresa española exportadora, y el tándem sigue siendo igual de bueno, ¿no? Pero con ese cambio, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión muy importante en las becas ICEX, es la incorporación del máster de la internacionalización, el máster de ICEX, porque da una sabiduría, una formación, una capacitación a los becarios clave para luego poder desarrollar esos trabajos, ¿no? Y esa formación, ¿no? Que desarrollan las oficinas comerciales y luego en empresa. Los primeros años, yo no estaba ahí, yo fui becario en el año 2001-2002, había 14 becarios para 14 destinos, ¿no? Este año el equipo de becas de ICE está gestionando 300 becarios en fase máster, 275 becarios en fase oficina comercial y 180 becarios en fase de empresa, no en fase, lo que llamamos la fase 2, ¿no? Solo en volumen ya hay un cambio importante. Y luego una anécdota, y con esto acabo, Fernando, esta parte. Yo hacía cuentas bajando del despacho aquí y he estado 6 años fuera de consejero, ¿no? 3 en Israel y 3 en Singapur. Me salen 24 becarios, de los cuales tengo a 22 en el WhatsApp, o sea que seguimos manteniendo la relación. Y comparo un poco los estudios de mercado que yo hice cuando fui becario ICES en el año 2001. Recuerdo perfectamente mis 3 estudios de mercado, más allá de otras muchas cosas que se hacían, porque a Sudáfrica, la apartheid acababa de terminar 6 años antes, venían decenas no de empresas, sino de misiones de las cámaras de comercio a Sudáfrica. Y como digo, mis 3 estudios, que yo creo que si vas a Google y pones, yo lo pongo, ¿vale? A veces me busco, José María Blasco, Sudáfrica, tal, salen los 3 estudios. Estudio de mercado de automoción en Sudáfrica, estudio de mercado de marroquinería, que ya no se hacen, en Sudáfrica, y estudio de mercado de medio ambiente, que era como la gran novedad allí, recuerdo que era como la estrella del estudio de mercado. Bueno, pues a los becarios, ¿no? De mi última fase en Singapur, hicieron estudios de mercado de inteligencia artificial en Singapur, de tecnologías de las finanzas en Singapur, de economía circular en Singapur. ¿No? Yo creo que hasta las temáticas, ¿no? Por supuesto, los sectores tradicionales siguen ahí para poder adaptarse a los nuevos tiempos. La formación es importante, que venga el becario fresco, con ganas, con actitud, como siempre ha venido, pero adaptado a los tiempos, es clave para poder dar respuesta a las empresas. Claro, que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor en los 2000 bienes más tradicionales, pero ahora ya hemos pasado a bienes ya de un nivel tecnológico gigantesco. Estamos haciendo un poco un viaje como de lo micro a lo macro. Y ahora quiero ir contigo, Fernando, a que nos des la visión como mucho más panorámica, porque creo que el ICES, que esto es básicamente es un edificio gigantesco, es casi un ministerio, creo que no es muy conocido entre la población española en general. Creo que, bueno, en las empresas muchas probablemente sí lo conozcan por la cuenta que les trae, porque si no se tienen que buscar la vida por su cuenta, pero creo que es también importante explicar, hacer una labor de cierta pedagogía o divulgación de exactamente qué peso tiene el ICES en la economía española, para qué sirve el ICEX en definitiva, tú que además estás en otras empresas públicas relevantes españolas. Pues el ICES tiene un peso tremendo, es muy difícil de cuantificarlo. Cuando yo estaba aquí de consejero delegado, hacíamos 4 actividades diarias, 1.500 acciones de promoción al año, unos 15.000, 10 y pico mil clientes empresariales. Pero es que haces de todo, haces desde imagen España genérica hasta becas. A mí me tocó una época durísima, me tocó la época de los recortes. Había que recortar y recortar y recortar. Nos llegaron a recortar cerca de un 70% del presupuesto, nos dejaron temblando. Y una de las cosas que nos negamos a recortar fueron las becas. Las becas estás creando país, estás creando una base de gente que luego te las encuentras en todas las empresas. Chema dice que tiene 20 y tantos becarios, yo tengo ya 60, llevo ya, los conté, y me los voy encontrando en todos sitios, ¿no?
Estás creando una base de capital humano que ayuda a internacionalizar el país. Eso hace el ICES. Hace promoción genérica de España. Hace actividades en España. El famosísimo PIPE, por ahí hay alguien en el fondo que llevó ese programa, el plan de iniciación a la exportación. Íbamos por todos los pueblos, por todos los sitios. Bueno, en el fondo no, en el lateral, se ha movido el sitio. Hicimos los exportas, íbamos ayudándole a la gente a aprender a exportar, ¿no? El programa de aprender a exportar. Las ferias, muchísimas ferias. Un programa especial que tenía muchísimo impacto, era tremendo, que eran las expotecnias. Cuando no se tenía una imagen industrial de España, la expotecnia se hacía una exposición monográfica de tecnología española, se hacía a la entrada una encuesta y a la salida. Y tú preguntabas a la entrada, ¿qué cree usted que hace España? Te decía lo de siempre, aceite, tal, tal, con todo mi respeto, sé que no, tal. Y cuando salían alucinados de la cantidad de cosas tecnológicas que hace España. Las expotecnias son de los 90. Claro, que no solo somos la fregona, el futbolín, ese tipo de inventos, vamos más allá. Hacemos de todo, hacemos de todo. El otro día estaba aquí hablando el consejero delegado de una empresa española de satélites, que además son de Elche, que no te creas tú que son de muy... y hacemos satélites y los colocamos en el espacio, los Miuras, ¿no? Entonces, el ICES tiene un papel fundamental en formar a la gente, en iniciar a la exportación, en promocionar, en dar inteligencia de mercados, análisis de mercado, en dar servicios personalizados a las empresas, en todo, incluso en atraer inversiones a España, ¿no? Y cuando más complicado es el país, más nuevo es el sector, más difícil es, más importante es. Y con actividades de todo tipo, o sea, las cosas que yo he tenido que hacer en China o incluso en Mongolia, que además, como soy así, pues la cuento, te encuentras anécdotas divertidísimas. Todos los cargos comunistas, de las antiguas comunistas, han estudiado en Cuba. Yo tuve de las escenas de estas de mi vida que me acordaré siempre, que había una empresa española con un problema, irte a Ulan Bator, a Mongolia, a no sé cuánto bajo cero, entrevistarte con un señor que era Gengis Khan, la imagen era Gengis Khan, y abre la boca y dice, oye, Hernando, mi amor, yo te voy a explicar, vamos a ver, yo que no me... Y tú dices, Dios mío, encájame la mandíbula. Pues haces de todo, ¿eh? Y esa es la labor que tiene el ICES en la oficina comercial, ayudar a las empresas y ayudar a la exportación donde esté. Si no contaba la anécdota del mongol, reventaba. La misma que sí que es verdad que has dicho, ya me acabo. A mí me han tocado 2 Olimpiadas. Me tocó la Olimpiada de Pekín, me tocó la Olimpiada de Río. Las 2 en 2 países BRIC. Entonces ya sabes cuáles van a ser mis 2 destinos próximos. Los otros 2 países BRIC que tengan Olimpiada. Se trabaja muchísimo en una Olimpiada. Una Olimpiada tiene una parte deportiva, una parte cultural, pero tiene una parte económica. La Olimpiada la patrocinan empresas y lo que quieren es un retorno. Y le tienes que dar unos servicios y un trabajo. Y lo que yo he currado en la Olimpiada no está escrito. Yo y los 60 becarios. Hecho. Bueno, eso es muy interesante. Ahora el Club de los BRICS, como se ha ampliado, todavía tienes más para elegir. Por si quieres, o sea, te ha venido hasta bien. Y además, como siempre, me quedan 20 años de carrera. Porque cada vez que me voy a jubilar, postergan la edad de jubilación. Pues total. Esta pregunta que voy a plantear ahora, bueno, Chema no la sabe, pero la estuvimos discutiendo en las reuniones previas que tuvimos preparando este evento, ¿no? Hemos hablado mucho un poco del sentimiento de inferioridad español que tenemos ahí fuera, ¿no? De cómo nos vemos nosotros en el mundo y que al final eso no se corresponde con la visión que en otros países, otras personas tienen de nosotros mismos. ¿Qué, en vuestra experiencia, esto es totalmente personal, no es algo científico, qué creéis que aportamos los españoles cuando salimos al mundo? Y también al revés, porque esto es un camino de ida y vuelta. ¿Qué deberíamos, por ejemplo, aprender los españoles de otras cosas que creemos que decimos, joder, pues en este sitio lo hacen muy bien y quizá nosotros deberíamos traérnoslo un poco a casa? Insisto, esto es experiencia personal total. Por ejemplo, Rafa, ¿cómo...? Mira, esta pregunta que nos haces... Es difícil, porque al final es una impresión muy personal. Vale. A mí me obsesionó durante un tiempo, me agobiaba un montón, porque yo me encontraba en Nigeria, por ejemplo, un país muy complejo. Yo estaba sentado al principio de mi carrera, ¿no? Y pensaba, ¿qué pinto yo aquí? O sea, esta gente quiere que yo le dé un consejo sobre algo porque vengo con...
¿qué pinto yo aquí? Y decía, yo no voy a saber nunca más historia de la historia de Nigeria que este señor que está aquí, nunca voy a saber más de cómo funciona Nigeria que esta chica que está aquí, me ponga como me ponga. Y mientras yo no respondía a esa pregunta, me agobiaba, intentaba trabajar más para compensarlo, etcétera, ¿no? Fue cuando entendí, un tiempo más tarde, que realmente la pregunta no era esa, la pregunta es ¿en qué somos complementarios? Claro. ¿Qué sé yo que no sabes tú que te sirve? ¿No? ¿Y qué sabes tú que no sé yo y que me sirve? Me la planteo más, también trabajo en resolución de conflictos, ¿no? Sí, sí, hay es un una sesgo, perspectiva súper- hay un sesgo desde ahí. Entonces, intentando responder a tu pregunta, no desde un punto de vista tan digamos, competitivo, sino complementario, yo siento que los españoles tenemos dos grandes activos. Uno es, pertenecemos a una cultura occidental, claramente, queriendo decir esto, muy planificada, con unas ideas. Creemos mucho en los planes y que los planes van a determinar qué es lo que pasa. Voy a simplificarlo así, si me lo permitís. Pero al mismo tiempo, estamos como a medio camino de culturas que no se pueden permitir planificar tanto, que son mucho más de improvisar, de adaptarse. Estamos a mitad de camino. Esto, como decía Eduardo antes, es un potencial. Podemos quedarnos por debajo de las dos cosas. Podemos decir, ni eres tan planificador como un alemán, has perdido esa batalla, no puedes competir, y alguien de Papua Nueva Guinea es 1000 veces mejor que tú yo improvisando, ¿no? Bueno, si tú eres capaz de ser consciente de que estás a esa mitad de camino cultural y decir, pues voy a aprender a planificar mejor y voy a aprender a adaptarme mejor y voy a aprender idiomas, que igual era un fallo que teníamos los españoles y que seguimos teniendo desde mi perspectiva personal, y eso lo puedes hacer valer. Lo segundo, y termino pronto, lo habéis comentado vosotros antes, pero habéis comentado que fuese una anécdota, ¿no? O sea, no quieres darle tanta importancia, no os atrevíais a darle tanta importancia. Es que nosotros somos simpáticos, los españoles, tal, ¿no? Qué bien. No, qué bien no. Qué bien. Qué bien, porque pensad, yo trabajo con confianza sobre todo, ¿no? Y pensad que cuando tú logras estar 2 o 3 días con gente, empiezas a ser tú. A este Fernando me gusta mucho por tal y por cual. Esta Lola no me gusta por tal y por cual. Ya eres tú. Pero cuando tú entras en una habitación, eres lo que piensan de tu país. Y que el punto de partida no sea, de Estados Unidos, sois los que habéis hecho tal o cual, ¿no? Según el prejuicio. Tú eres objeto del prejuicio. Que el prejuicio sea Madrid o Barça. Es un muy buen sitio donde empezar. Eso es una fantasía cuando vas por ahí, Madrid o Barça, y dices, ya lo tengo hecho. Sí, es un muy buen sitio donde empezar. Luego, obviamente, tienes que rellenarlo hacia donde te interesa, ¿no? Pero es un muy buen sitio donde empezar, mucho mejor que, sois los del genocidio de tal, ¿no? Sois los que habéis bombardeado tal. Es una grandísima ventaja. Creo que eso es un activo muy importante para trabajarlo, obviamente, no para quedarse, que bien soy simpático, me relajo, no, que bien soy simpático, se ha abierto un espacio que puedo llenar ahora siendo yo, con mi preparación, con mi lo que sea. Tú, Lola, por ejemplo, ¿qué dirías? ¿Qué destacarías? Bueno, yo creo que todo lo que ha dicho Rafa lo suscribo, ¿no? También desde el ámbito empresarial, pero yo quizás diría que esas limitaciones, digamos, iniciales, ¿no? de haber salido al mundo un poco, como decía Chema, de Indiana Jones, en realidad se ha hecho con mucha valentía, por un lado, y por otro lado con mucha humildad. Que esta cosa de qué pinto yo aquí tiene que ver que en otras nacionalidades no les ocurriría, ¿no? O sea, sabrían perfectamente y impondrían. Entonces yo creo que nuestra forma de salir al mundo tiene una parte, pues eso, de valentía, de cercanía. Yo creo que de sana curiosidad, ¿no? Que es muy español esto de, oye, ¿tú por qué comes esto o llevas esto en la cabeza o lo que sea? O sea, somos cercanos, ¿no? Sí es verdad que la otra cara de la moneda de esto de haber salido con esta valentía es que efectivamente muchas veces no hemos estado pues tan preparados quizás, pero sí creo que con el tiempo y sobre todo con la experiencia y la maduración, pues ahora ya no llegas a tantas licitaciones no sabiendo dónde estás realmente, ¿no? Hay mucho estudio, hay se ha profesionalizado mucho, quizás antes era más voluntarista y ahora es mucho más profesional. Entonces sí creo que en general es una historia de éxito y que seguimos siendo cercanos y a la vez humildes. Y un inciso sobre lo de Madrid-Barça que me has preguntado tú antes.
Y es que el único sitio donde no te preguntaban eso era en Namibia, que tú llegabas y decías que eras español y te decían, de Vigo, ¿verdad? Por favor, cuenta eso. Y entonces te quedabas un poco perplejo porque desde luego que nadie sabía dónde estaba Madrid, pero claro, esto se debía que había 17 empresas de pesca instaladas en Namibia. Entonces, Vigo era el sumum. La imagen de España. De repente una casa gallega allí claro, en medio. había 300 gallegos. Los hicieron justo el censo para las elecciones gallegas. Llegabas ahí a la costa Walvis Bay y oías hablar gallego, ¿no? Entonces tenías también que aprovechar esta visión absolutamente puntera que tenía España allí de know-how, de creación de empleo. Y eso, Madrid nada, pero Vigo, fenomenal. Sí. Pues nada, yo me imagino en Namibia ahora como todo el mundo con camisetas del Celta o algo así. Pues, alguno hay. Claro, nada de Madrid va a ser el Celta. Si me permites, Fernando, un matiz a la simpatía. En América Latina, por supuesto que tenemos muchísimo ganado por las cosas que habéis comentado, el idioma y tal, pero ya no eres solamente simpático, ahí hay también un debe, que es el neocolonialismo, ¿no? Entonces, siempre te quería hacer ese matiz porque si no reviento. O sea, si tú te vas a Papúa Nueva Guinea, español, qué bien, Real Madrid, Barça, en sitios donde les gusta el fútbol, que es el 90% del mundo, si no te empiezan a preguntar por Ilia Topuria y si tienes a alguien de rugby y tal, porque no les importa, pero son muy poquitos. En América Latina es más equilibrado. Claro, ¿no? ya nos conocen mejor, entonces han pasado esa fase del Madrid-Barça ya. Conocen nuestras cosas buenas y las malas. Van al nivel avanzado. Entonces ahí hay que medir ya de otra manera. Vamos un poco en orden. Tú, Fernando, si quieres, ¿qué destacarías de esta pregunta? Matizo un par de cosas de tal. En América Latina es así, totalmente, pero muchas veces quien te lo dice es más blanco que tú. Y dices, perdóname, habla con tu abuelo, el mío se quedó en Jaén cultivando olivos, que es lo que hacía mi abuelo, que ahora estamos viendo a ver si vendemos la finca. Nosotros nos quedamos en Jaén cultivando olivos. Habla con tus antepasados, que a mí déjame en paz, yo no he hecho nada. Pero sí que es verdad que te viene ese sentimiento, es totalmente cierto, pero te hace mucha gracia cuando te viene de una élite que se llama Manuel y de apellido López. Se llama Manuel y de apellido López. Que más español no puede ser. Efectivamente tenemos esa buena imagen y efectivamente el fútbol da muchísima entrada. Yo recuerdo en China que cada vez que tenía una entrevista tenía que estudiar. ¿Qué tenía que estudiar? Fútbol. Porque los primeros 5 minutos de la entrevista era hablar de la jornada de ayer de la Liga. A mí no me gusta el fútbol. Y para mi desgracia soy del Atleti. Entonces, pues esta semana estoy agazapadillo. Soy orgullosamente del Atleti. Pero había que estudiarse fútbol. Perdí una apuesta con medio ministerio de finanzas chino, porque me dijeron, no, España está jugando divinamente, España va a ganar el Mundial, año 2010. Dice, venga ya, hombre, España juega divinamente, llega a cuartos y la eliminan, que es lo que pasaba siempre. Pues mira, si gana el Mundial os invito a una paella a todos. Pagué paellas. lo que no estaba escrito, porque además se apuntaron chinos a comer. Bueno, pues vale. Tenemos una buena imagen. Ahora, pasando a lo serio, hay un estudio bastante bien hecho del Foro de Marcas Renombradas de la imagen exterior de España. Y es algo que habéis dicho al inicio del podcast. España en el exterior tiene buena imagen. En general y en particular en determinados sectores. O sea, desalando agua, reciclando agua, reutilizando agua, gestionando el agua, somos la leche. Gestionando energías renovables, somos la leche. En alta velocidad, somos la leche. En un montón de sectores competimos de tú a tú contra el mejor. Yo recuerdo en el 2006, veréis que mis recuerdos se van a la prehistoria, porque yo soy aquí el abuelito. En el 2006 competíamos en Australia en un concurso de fragatas contra Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los mejores constructores de fragatas del mundo. ¿Quién ganó el concurso? Nosotros. ¿Quién hace las mejores fragatas del mundo? Nosotros. Somos mucho mejores de lo que nos creemos. Tenemos un problema de autoestima. Pero fuera no caemos mal, tenemos una gran combinación entre algo que ha dicho Rafa, entre seriedad y capacidad de improvisar. No lo digo yo, no lo dice Rafa, lo decía un jefe que yo tenía en el Banco Interamericano. Si tengo que mandar a una cosa difícil a alguien, mando un español. Si lo mando de determinados países, en el momento que se salen del guión, se vuelve Nico. Y si lo mando de otros países, me monta un lío. ¿Quién es capaz de ir con una parte de seriedad, una parte de flexibilidad, de improvisación? Los españoles.
Tenemos una gran combinación de esos factores. Algo que todavía no te hemos respondido, que tenemos que aprender de los demás. Te lo digo en una palabra, todo. Siempre hay que aprender de los demás. Uno de los problemas que tenemos es que nos miramos demasiado al ombligo. Escucha por las mañanas, si no te queda más remedio, en el atasco alguna tertulia de radio. Escuchan un tal. Es siempre lo mismo, la hispano-española de la política española, que a mí me tiene, como casi todos, harto. Y hablan poquísimo del mundo, hablan poquísimo lo que tal. Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que salir fuera, tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que aprender todo, que no pasa nada. Si hay que ser una de nuestras grandes virtudes es que somos humildes. Pues somos humildes y somos esponjas a aprender. Y somos humildes, pero somos, como he utilizado antes la expresión, la leche. Somos capaces de competir contra el mejor. En deporte masculino, antes hablabas de la roja masculina, la roja femenina. Y en baloncesto, y en tal, y en cual, y en un montón de cosas. Y en alta velocidad y en fragatas. Y en marroquinería, en lo que sea. En lo que sea competimos contra cualquiera. Me queda poco que completar, pero iba a dar ese paso atrás, que es para poder aportar al mundo hay que creérnoslo, ¿no? Y pongo un poco, yo ahora tengo la suerte aquí en ICEX de que trato de acompañar la internacionalización del ecosistema español de emprendimiento tecnológico innovador, las startups, básicamente. Entonces, cuando mis compañeros fuera, ¿pero cómo podemos vender el ecosistema español? De hecho, hay que creérselo. ¿En qué somos buenos? Somos buenos en agricultura, somos buenos en turismo, somos buenos en renovables, somos buenos en banca. Eso está escrito, ¿de acuerdo? Pues todos somos buenos en tecnofinanzas, en el turismo inteligente, en el cleantech, en los aspectos, ¿no?, en los que somos buenos en los sectores tradicionales. Entonces, hay que lograr hilvanar las cosas para poder dar ese paso al frente y plantearnos lo buenos que somos en todas las cosas. Por otra parte, somos también un país, se ha venido diciendo, pero creo que añade un matiz, un país amigo, en el sentido que ahora con Trump estará pasando lo que pase, pero ya encontraremos nuestro hueco también. Hasta hace muy poco, Estados Unidos estaba pasándonos unas inversiones de semiconductores que no les caben a ellos, a ver si pueden ir a España, y con los chinos en paralelo no dejamos de viajar nuestras autoridades. Es decir, estamos un poco a bien con todas y somos al final un país amigo, que si utilizásemos las buenas y malas artes de franceses, alemanes, italianos, seríamos ya la bomba, ¿de acuerdo? Porque creo que somos un país que cae bien, pero que damos ese salto de ser un aliado de confianza, ¿no? Como también se decía. ¿Qué podemos aprender de los demás? Pues estoy de acuerdo con Fernando, todo, ¿no? Quizás nos ayuda, y al menos yo que he estado fuera trabajando he tenido esa suerte, ¿no?, a relativizar muchas cosas, ¿no? Y aquí que nos creemos el ombligo del mundo y por qué pasa esto en España, vinculado con política o no, cuando has visto las cosas de fuera te das cuenta que estamos sobreactuando, ¿no? Y que será política o no política, y creo que hay que aterrizarlo todo al suelo, porque es al final a lo que tendemos. Me gustaría añadir un pequeño matiz, 30 segundos, sí, porque creo que en esa pregunta que yo no sabía hay algo intermedio que falta, ¿no?, que es la aportación de los becarios ICEX a las empresas. Tenemos estudiado por las evaluaciones, por los seguimientos que hacemos, que todas las empresas que participan en el programa de ICEX, ¿no?, recepcionando, ¿no?, esos becarios, tienen un pozo que deja el becario. Es decir, eso va a queda un legado del becario de su paso por esa empresa, ¿de acuerdo? Tanto si ha estado en un país como ayuda en la estrategia de ese país, o la cultura que trae de haber estado trabajando fuera una persona joven, chico, chica, que entra en esa empresa. O sea, lo tenemos perfectamente estudiado, el legado, el pozo que queda. Yo creo que es una cosa para poner en valor, ¿no? Como el becario aporta a la empresa y esa empresa aporta a la economía mundial. Mira, aunque no conocías la dinámica, me has puesto en la liupa, así que lo dejas perfecto para la siguiente pregunta. Porque un poco por eso. ¿Cómo os ha marcado el ICEX, vuestro paso por el ICEX, en vuestra trayectoria profesional? Es decir, claro, yo no pertenezco a esta casa, no sé si aquí hay una cultura, entiendo que sí, es que me llevé esto del ICEX, que todavía hoy, 20 años después de cuando hice la beca, esto claramente lo aprendí a hacer, a entender, a ser en el ICEX. Por ejemplo, empiezo contigo, Lola. ¿Tú hay algo que digas, es que esto que me sirve en mi trabajo día a día es del ICEX, es claramente sello ICEX? Es que es difícil decir una única cosa o concreta, ¿no? Pero como concepto es esa visión más completa de lo internacional. Al final,
es distinto, no sé, estudiar qué es el arancel que abrir un libro, buscar la partida y empezar a hacer el coste, el flete, todo esto de una empresa. Pero sobre todo yo creo que te aporta, por un lado, ese conocimiento profesional de la importancia de lo internacional, lo geopolítico, lo estratégico, lo que ocurre fuera de aquí y que te impacta directamente. Y por otro lado, yo creo que a nivel cultural, un poco, no vamos a decir que es que comprendemos a los chinos o ellos a nosotros, como decía Rafa, pero sí te da una sensibilidad que yo creo que además se aprecia mucho en todas las empresas e instituciones a lo internacional y creo a los usos y costumbres culturales diferentes de cómo tienes que negociar pues, con un asiático, con un europeo, con alguien africano. Es distinto en cada lugar. Creo que ahí también es una labor muy importante de las oficinas comerciales, los usos y costumbres culturales y comerciales del lugar. Entonces yo diría, sí, la sensibilidad esta internacional y esa visión más completa desde arriba de toda la cadena, ¿no? De lo que lleva a... que eso luego lo vas desarrollando. Bueno, yo he tenido la suerte de seguir trabajando en desarrollo internacional siempre, pero es algo que empezó con la beca de ICEX en la práctica, ¿no? Sí. Y tú, Rafa, que tu trabajo además es de ser de una delicadeza especial, algo del ICEX que... Yo creo que coincido mucho con lo que ha dicho Lola, con lo que han dicho Chema y Fernando. Me voy a repetir un poco. Igual voy a incidir en un aspecto, sobre todo para los chicos y chicas jóvenes que nos están escuchando, claro. Desde esa perspectiva. Yo creo que muchas veces alguien joven puede ver a cómo llego a ese momento profesional, pues como las personas con las que estoy, ¿no? Que sois todos habéis tenido un gran éxito profesional, etcétera. ¿Cómo llegas hasta ahí? El paso más difícil debe estar lejos, ¿no? No, el paso más difícil desde el punto de vista es ese primer paso, cómo pasas de tu barrio al hecho internacional para poder entenderlo viviendo un año ahí con un trabajo. Eso te lo da ICEX. Entonces, yo lo llevo conmigo para siempre. Súper agradecido y además con esta idea de que puedes acabar en cualquier otro sitio. Pero ese hecho internacional, que explicarlo llevaría mucho más tiempo ahora, ¿no? Decimos cultura. Estamos hablando de que al final cualquier negociación que veis en el mundo, comercial o no comercial, son dos personas, una delante de la otra, hablándose. Como no se entiendan, como no tengan la sensibilidad y tal, se caen mal y eso se cae. Eso se cae. Se puede caer por otras razones, intereses, etcétera. Pero eso te lo da ICEX. Creo que los idiomas es algo que deberíamos añadir también ahí, pero lo dejo ahí para dar espacio a los compañeros. Tú, Chema, ¿con qué te quedas? ¿Hay algo de marca ICEX en ese ADN? Déjame hacer alguna anécdota. Yo conduzco gracias a la beca ICEX, porque yo me fui a Sudáfrica. En Sudáfrica sin coche eres hombre o mujer muerta. Y entonces tuve que sacarme el carnet de conducir un mes antes. Un recuerdo al profesor apretando el acelerador, me lo dieron y no utilizaba el coche, iba andando hasta que me dijeron, te va a pasar algo. Entonces, bueno, pues... generosidad también de los becarios que me dieron unas últimas lecciones y digo siempre que conduzco. Aprendí a conducir en Sudáfrica, ¿de acuerdo? Luego él tenía mucho miedo al teléfono, o sea, sonaba el teléfono y que lo cogiera otro, ¿vale? Y si había que llamar, a ver si llamaba a otra u otro. Y lo resumo un poco más en serio. Yo creo que participar en las becas ICEX te ayuda a prepararte mejor en la vida para todo, ¿no? Tanto para lo profesional como para lo personal. Buscar la perfección, pero con flexibilidad y ser mucho más resiliente, si todavía se utiliza esta palabra, y poderte adaptar a los cambios. A mí, por la posición que tengo ahora, terminó de despertar en mí algo que ya tenía, porque yo hice economía pública en la Universidad Pública de Zaragoza, economía allí, y a mí terminó de despertarme un tema de servicio público, ¿no? Porque yo ahora mismo no me dedico a otra cosa, a que las empresas ganen dinero, generen empleo y generen prosperidad para la economía española. Y no puedo ser más feliz con mi trabajo. Entonces, creo que despertó eso en mí, porque yo volví diciendo que quería ser como los que trabajaban allí en la oficina comercial, ¿no? Ese es el pozo, ¿no? Y la escucha activa. La escucha activa, ¿no? El no contarle a alguien lo que quieres contarle a ver si le gusta o no, esto es lo que yo tengo, sino entenderle y entonces ver lo que tú tienes y podérselo ofrecer, ¿no? Como parte del servicio público. ¿Y tú, Fernando, con qué te quedas? Pasaste por otro plano, pero... Te he chafado algo seguro. Pero da igual. Vamos a ver, yo no he sido becario ICEX. Aquí los dos únicos que no hemos sido becarios ICEX somos los dos Fernandos. Todos los demás sí. Yo fui becario Fulbright en su día, pero ICEX no. Pero yo no he salido del ICEX, sigo ahí. Entré en el 91 de delegado del ICEX en Castilla y León y me jubilaré en el año que me toque,
de no sé qué, del ICEX. Lo que hago son excursiones fuera del ICEX, de vez en cuando, yo ahora en el ICO, que además se parece, ¿no?, el nombre. Lo fundamental, el ICEX es una entidad de servicios, presta servicios. Si aquí se aprende algo, es servicio, servicio público. Hay algo que yo llevo muy grabado. Mi padre era militar. Cuando mi padre se ponía el uniforme, iba a trabajar, no iba a trabajar. Entraba de servicio. Que parece lo mismo, no es lo mismo. Tú entras de servicio. Y tu servicio a veces puede conllevar que te pierdas la vida. Hablabais de Bosnia. El otro día yo estuve en Mostar. Decías que eras español, se les iluminaba la cara. Te sonreían de una forma tal. El servicio que hicieron nuestras tropas en Bosnia y particularmente en Mostar no tiene nombre. Terminé en una cena con uno el otro día que había sido legionario, que había terminado ahí en Mostar, te contaba todo lo que habían hecho y los muertos que habían tenido y te quedabas impactado, ¿no? Si aquí, en esta casa, hay algo, hay vocación de servicio. Eso es lo que te llevas de aquí y es lo que más aprendes. Bueno, eso es siempre fundamental. Vamos a ir con la última pregunta, que además creo que a las 6 esto lo cierran y nos van a dejar con la llave, nos hacen saltar la arma de incendios. Esto ya digo, de nuevo totalmente personal, y es una elección, ya digo, de cada uno. También por a lo mejor darle ideas a los becarios ICEX del presente o del futuro. Si volvéis a tener 20 y pocos años y os dan a elegir destino, venga, puedes elegir la oficina comercial que quieras para hacer la beca. ¿Cuál elegís y por qué? ¿Vale repetir? ¿Vale una nueva? ¿Vale la que os ocurra? ¿Dónde os gustaría pasar hoy la beca ICEX, sin demérito de ninguna otra? Y justifique su respuesta, por supuesto. Rafa, venga, contigo, el primero, que tiene menos tiempo para pensar. Yo seguro la tendría clara. Yo recomendaría vete lo más lejos que puedas de España. Y digo por qué. O sea, Wellington, Nueva Zelanda, por ejemplo. Por ejemplo, si es posible que no sea occidental tampoco. Vale. Porque lo diferente cuesta mucho más, pero te aporta mucho más también. Es mucho más fácil estar con gente que habla tu idioma, que come como tú, que es mucho más sencillo. Pero es esa manera completamente distinta de ver el mundo lo que te va a aportar cosas que no te aporta la gente de tu cole, que ya los tienes aquí, ¿no? Eso por un lado. Segundo, tienes una energía con esa que dices, ¿sabes qué? Que voy a aprender chino, que voy a aprender árabe, que me voy a plantear, esto es muy complicado, lo hago. ¿Que no os gusta? Te vuelves. Sí, que España siempre va a estar ahí. Que España sigue ahí, no te abandona. Eso diría yo. O sea, tu recomendación, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, un sitio... Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Y la otra recomendación que va añadida es y aprende idiomas. Y cuando digo aprende idiomas no hablo de inglés. Inglés no lo estoy considerando idioma, lo estoy considerando para gente que tenéis esta perspectiva que tenéis los que estáis, chicos y chicas que estáis aquí pensándolo. El inglés es alfabetización básica para el mundo en el que os vais a mover. Vosotros y saber vosotras. Multiplicar, básicamente. Sí, saber multiplicar es saber inglés. Idiomas es portugués, el gran abandonado por los españoles, pero idioma que te va a dar el gran imperio de Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Timor-Leste, el francés, y luego ya, si te pones más, árabe, chino. Tú, Lola, ¿cuál es tu nueva elección? Yo creo que no hay destino malo. No, claro, es todo bueno, pero oye, por elegir. Al fin del mundo que puedes sacar y aprovecha, y además que hay muchos distintos tipos de becarios. Yo recuerdo que decían aquello de la ruta Revlon, Milán, París, Nueva York, y luego el resto así más todoterreno. Yo creo que no hay ningún destino que no sea bueno y del que no puedas exprimir y vivir al máximo. Ahora, yo en particular creo que pensaría más bien en India o China. Gigantes del desarrollo y estratégicos mundialmente y todo lo que va a venir después de ellos. Creo que además tendrías, después de pasar por una oficina y una vivencia allí, pues una ventaja competitiva importante, más allá del aprendizaje vital que debe ser increíble, ¿no? Y quizás rompería también una lanza a favor de los países del Magreb. Pienso que son también absolutamente estratégicos, tenemos intereses como europeos que van mucho más allá de lo comercial, ¿no? Desde inmigración a seguridad, pasando, y que quizás suelen pasar más desapercibidos en la elección. Mira, ahí queda. Chema, ¿con qué te queda? ¿Vuelves a Sudáfrica o cambiamos de sitio? No he vuelto a Sudáfrica después de la beca. No sé, siempre se plantea el viaje, pero nunca ha salido.
Yo diría dos, cada uno con su motivación detrás distinta. Primero de ellos, no sé si estamos mandando ahora becarios allí, con lo cual, disculpa si nos están mandando. Si no, motivo para una oficina comercial allí, a lo mejor es... Pero pero para mí la experiencia que viví como consejero y la que viví de los becarios siendo punta de lanza de las empresas españolas en Israel y en Palestina, es decir, en los dos territorios, fue una experiencia personal, profesional, vital, impresionante. Y no solo para mí, sino para los becarios. Con lo cual, aislándonos de la situación que hay, para mí es un destino en el que yo iría a ir con 20 y pocos años. No fui con 20 y pocos, fui con 30 y tantos, pero repetiría con 20 y tantos. Y luego el otro, como gracias a la beca ICEX que hice en Sudáfrica, mis hijos son la mitad indonesios y la mitad españoles, pues me iría a Indonesia, que es un país estupendo y fantástico, donde también hay mucho negocio potencial por hacer. Pues nada. ¿Y tú, Fernando? ¿Tienes Juegos Olímpicos en Los Ángeles? Por si quieres volver a repetir. Vamos a ver dónde tocan. Vamos a ver. Yo creo que 20 y tantos años, que es la edad normal del becario ICEX, se tiene una vez en la vida. Uno no tiene hipotecas, no tiene tal. Cuanto más exótico, más diferente, más tal, mejor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa, lo voy a repetir un poco. A mí alguna que otra vez me ha llegado alguna madre, compañera mía, amiga mía, dice, mi hijo ha aprobado las becas del ICEX, quiero que vaya a París, quiero que vaya. Dice, no señora, no, cuanto más lejos, Mongolia. Mejor. Cuanto más lejos, mejor, cuanto más exótico, mejor. Con 20 y tantos años se descubre el mundo y se va uno a la aventura. He tenido becarios tremendamente aventureros. Tenía 2 chavalas en Pekín que todos los fines de semana se iban a algún sitio, a los más raros, se lo pasaban como unas enanas. Asia tiene una cosa, que es segura, es bastante segura, no es lo mismo en América Latina, pero Asia es bastante... Pues vete para allá y disfruta y descubre el mundo, ¿no? Y si además, insisto, repito lo de Rafa, aprendes un idioma diferente, aprendes un idioma que te dé un valor de mercado, aprendes un tal, incluyendo el árabe, yo estoy muy de acuerdo con lo de Magreb. Soy cada vez más pro mercado marroquí, que se nos olvida mucho y es uno de nuestros grandes mercados. Es el tercero mayor de la Unión Europea, mayor. Pues vete al Magreb, vete donde sea, pero vete lejos, vete exótico, que luego no vas a poder. Luego vas a tener no sé cuántas cargas. Esa es la recomendación. Pues nada, ahí queda de inspiración para la chavalada que está aquí, por si quieren irse a por Moresby o a donde sea, ¿no? Algún sitio así un poco a Laos o a algún sitio de estos así más exóticos. Sobre todo eso, que al final hay... Yo creo que estas generaciones ya tienen muy bien cogido la apertura del mundo, ¿no? Lo grande que es el mundo y lo fácil que es ir ya, por suerte, a muchos de estos destinos. Pues nada, aquí quedan estas experiencias que yo creo que es una forma también de incentivar la curiosidad y de reflejar que en el buen sentido se sale de esto, ¿no? Que se avanza en la carrera como personas y que el ICEX aporta mucho en este aspecto. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Lola, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Chema, por acompañarnos y gracias a ICEX. Me toca despedir la sesión, pero a todos aquellos que estéis aquí interesados os decimos en primicia que el martes sacamos la convocatoria de la 50 promoción de becas, que va a estar abierta hasta el 2 de abril, 2 semanas. Así que todos los que salgáis de aquí con ganas de hacer las becas ICEX, os animo a que entréis en la página web de ICEX y os inscribáis para poder formar parte del programa. Muchísimas gracias a todos por venir.